Capítulo 91. Cuando los compañeros se convierten en la trampa alrededor de una semana después, la compañía de Ryusei finalmente llegó a su primera estación. Habían marchado durante días a través de bosques y senderos montañosos hasta que las banderas de Konoha se alzaron en una curva del río de las aguas termales que atravesaba el centro del país de las aguas termales. Ahí era donde su división había sido asignada, una parte del frente norte de Orochimaru, enfrentando la creciente influencia de Kumogakure. El campamento ya estaba lleno de actividad. Los shinobi entraban y salían constantemente, algunos regresando ensangrentados, otros cargando cajas de suministros o informes de reconocimiento. Para un extraño, parecía caos, pero Ryusei sabía que había orden debajo. Era una jerarquía construida no sobre la fuerza bruta, sino sobre la estabilidad y la disciplina táctica. Analizó los roles rápidamente. Los equipos llevaban a cabo patrullas, emboscadas y puestos de vigilancia. Las escuadras protegían sectores, respondían a brechas o realizaban incursiones. Las compañías aseguraban ubicaciones clave, puntos de estrangulamiento o aldeas, anclando la línea con médicos y trenes de suministros. Las divisiones se extendían por regiones, valles, sistemas de ríos o pueblos fronterizos, reforzándose entre sí cuando era necesario. Y por encima de todos ellos, Orochimaru dirigía todo el teatro de operaciones, invisible e intocable en su puesto de mando oculto en algún lugar más profundo detrás del frente. No hay sorpresa ahí, pensó Ryusei. No desperdicias a un general en el barro. Dejas que el barro muera primero. No esperaba encontrarse con Orochimaru, ni con nadie de ese puesto central. No era tan importante. Todavía no. La misión de su propia división era directa. Asegurar este tramo del río y el bosque circundante, y hostigar las rutas de suministro que alimentaban el avance del enemigo. La compañía de Ryusei, en particular, recibió un sector cerca del cruce del río. Órdenes simples. Pero Ryusei sabía lo que eso realmente significaba. Somos carnada con dientes. Si el enemigo avanza por aquí, lo frenamos hasta que lleguen refuerzos. Si no pasa nada, nos desgastamos lentamente en patrullas hasta que algo pase. El campamento estaba dividido en consecuencia. Tiendas de suministros, comedores, estaciones médicas, depósitos de armas. Las escuadras rotaban en turnos de vigilancia y misiones de exploración, siempre manteniendo a una parte descansando mientras las otras trabajaban. Era una guerra de resistencia más que de batallas individuales. Ryusei se mantuvo con su equipo. Los días se desdibujaron en rutina. Patrullar, entrenar, comer, dormir. Patrullar otra vez. No eran cercanos, pero el ritmo de la supervivencia los mantenía juntos. Y entonces, una tarde, su capitán de escuadra los reunió. El comandante de la compañía había asignado algo más aislado, una tarea de reconocimiento e interdicción más profunda en territorio disputado. Okabe se lo transmitió a su equipo, su voz firme aunque sus ojos delataban inquietud. Esta es nuestra próxima tarea, dijo Okabe, desplegando las órdenes. Ryusei escuchó en silencio, pero sus sentidos se agudizaron. Lo supo desde la primera palabra. Esta asignación era diferente. Más aislada. Más peligrosa. Exactamente el tipo de misión donde los peones son retirados del tablero. Sonrió levemente, su expresión de ojos entrecerrados sin cambiar, mientras se preparaba para partir con ellos una vez más. Salieron de inmediato, sin perder tiempo. Órdenes como estas no se debatían, solo se cumplían. La asignación fue presentada como una patrulla de reconocimiento e interdicción. Su equipo debía barrer una franja de cresta boscosa, identificar cualquier ruta de infiltración de Kumo y, si era posible, hostigar o eliminar pequeños destacamentos enemigos. En el papel, simple. Peligrosa, pero simple. Sin embargo, en el momento en que comenzaron a avanzar, Ryusei ya lo sabía. Okabe lideraba al frente, su voz seca al indicar la ruta, su cuerpo vendado moviéndose de forma mecánica de rama en rama. Renjiro lo seguía de cerca, su chakra hervía más pesado de lo habitual, más oscuro, alterado. Kanae estaba en silencio, su aura afilada como una hoja, pero esa nitidez se sentía equivocada. No estaba dirigida a la misión. Estaba dirigida a él. Saltaban en intervalos estándar, el ritmo de los shinobi en un desplazamiento de larga distancia, cubriendo la mayor cantidad de terreno posible. Para cualquier otro, parecería normal. Pero los sentidos de Ryusei pintaban una imagen distinta. La escuadra detrás de ellos, la que normalmente superponía su alcance, se había desviado en otra dirección. La escuadra en su flanco, también. La red se estaba aflojando, separándose lo suficiente como para que su propia ruta se convirtiera en un tramo solitario de bosque. No era un error. No era una coincidencia.
Ryusei no necesitó pensarlo dos veces. Lanzó una breve mirada a la espalda de Okabe mientras el hombre saltaba hacia adelante otra vez, las vendas moviéndose contra su chaleco táctico. Así que todavía estás dispuesto a cumplir tu papel. Incluso medio roto. Sus ojos se deslizaron hacia Renjiro, luego hacia Kanae. El aura entre ellos era casi obvia ahora, el peso de una decisión presionando en el silencio. Tres se convertirían en uno. Sonrió levemente para sí mismo. Las mujeres realmente son indecisas. Si fuera yo, no desperdiciaría energía en sentimientos complicados en un momento como este. Cortaría limpio y listo. La frialdad conflictiva de Kanae le decía lo suficiente. Podía sentir su contención, su vacilación, incluso bajo la máscara que llevaba. El chakra de Renjiro latía con fuerza, pero también había renuencia allí. Ambos estaban atrapados en la corriente, arrastrados a una decisión que ninguno quería tomar, pero incapaces de apartarse. La habilidad sensorial de Ryusei estaba a años luz de la del dueño original del cuerpo, afinada durante el último medio año. Más importante aún, su transmigración le había dejado una comprensión innata de las almas, lo que hacía mucho más fácil leer las intenciones de las personas a través del chakra. Para él, interpretar la intención resultaba más natural que ampliar su alcance, lo cual aún dependía en gran medida de la cantidad de chakra y la experiencia en el campo de batalla. Ryusei negó con la cabeza para sí mismo. Su vacilación no era misericordia, era debilidad. Y la debilidad era exactamente lo que pretendía explotar. El bosque se volvió más denso mientras avanzaban, las ramas crujiendo suavemente bajo el peso de sus saltos. Cada movimiento los alejaba más del resto de la compañía, más de los campos de apoyo superpuestos. Fue entonces cuando Ryusei dejó de preguntarse. Esto era todo. El escenario estaba listo. Pero en lugar de miedo, una silenciosa satisfacción brilló en él. Así que este es el primer paso. El primer giro de la rueda. La primera grieta en su diseño perfecto. Mantuvo su expresión igual, de ojos entrecerrados, inescrutable. Sin temblor en sus movimientos, sin cambio en su respiración. Exteriormente, seguía siendo el compañero inofensivo, avanzando sin preocupación. Interiormente, ya estaba trazando el momento en que lo invertiría todo. Capítulo 92. El papel del capitán. Morir primero todo el tiempo, Okabe estuvo calculando en silencio. Estimando distancias. Midiendo brechas. Su rostro estaba más serio de lo habitual, desprovisto de la compostura vacía que solía llevar. No sentía emoción ante la oportunidad de finalmente encargarse de Ryusei. Ni siquiera alivio. Solo inquietud. Incluso con Kanae y Renjiro a su lado, incluso con el clan, no estaba seguro. Ryusei ya había mostrado demasiado en la última misión. Y el propio Okabe seguía medio herido, el pecho parcheado y fuertemente vendado bajo su chaleco táctico. Sobre todo, no sabía si la cosa que le habían obligado a aceptar siquiera funcionaría. La extraña píldora negra, no más grande que la articulación de un pulgar, entregada bajo el pretexto de una recompensa, pero en realidad como una correa. Un arma del propio líder de Kusagakure, entregada a los altos mandos de Konoha como muestra de obediencia tras su reciente reconciliación. Después de todo, la verdadera especialidad secreta de esa aldea residía en su alquimia shinobi, la creación de diversas píldoras y medicinas. Por eso también era considerada como la aldea ninja menor más fuerte. Una herramienta destinada a hacer a un hombre más fuerte por un corto tiempo, a un costo. Aún la sostenía, a unos 15 metros de Ryusei. Sus dedos rozaron su pecho por costumbre, luego sacó la píldora. Su mano temblaba. Estaba a punto de llevársela a la boca cuando de repente, zumbido. Una vibración violenta, como si todo su ser fuera arrancado de su cuerpo. Su visión se duplicó, su garganta se tensó, sus extremidades se volvieron ajenas. Ni siquiera pudo gritar una advertencia. Y en ese mismo instante, Ryusei se movió. La primera puerta se abrió dentro de su cuerpo, una oleada de poder bruto encendiendo sus venas. Los músculos se tensaron, los tendones chillaron, pero su sonrisa se ensanchó. Desapareció con un desplazamiento corporal de rayo, rompiendo el ritmo de la formación. Kanae y Renjiro parpadearon en shock cuando el chico que corría a su lado simplemente se desvaneció en un borrón. Sus ojos se movieron hacia adelante, luego a los lados, buscando. Y entonces lo vieron. Ryusei ya no corría con ellos. Ya estaba cargando contra Okabe. La cabeza de Okabe se sacudió, medio consciente. Su cuerpo aún se hundía en ese horrible entumecimiento, pero su mente, dividida en dos, observaba con horror cómo Ryusei acortaba la distancia como una bestia desatada. El rostro del chico estaba iluminado, sus ojos entrecerrados curvándose con algo aterrador. Por un instante, Okabe juró que Ryusei incluso parecía feliz.
La voz de Ryusei cortó el aire, afilada y burlona, arrastrada por la ráfaga de viento mientras se acercaba. Así que este era su plan. Dejarme creer que estás débil y herido, y luego usarte como el peón principal con esa píldora. Patético. ¿Te dijeron que serías el sacrificio, Tatsuya Okabe? ¿O de verdad creíste que serías tú quien me acabaría, antes de que yo me fijara en ti? ¿Sobrevivir a un enfrentamiento conmigo con esas heridas? La respiración de Okabe se atascó, el terror disparándose en su pecho. Desde atrás, la voz de Kanae resonó, afilada por el instinto. Capitán. El rugido de Renjiro siguió casi al mismo tiempo, su chakra estallando. Ryusei. Ambos ya habían salido disparados hacia adelante, las ramas crujiendo bajo su repentino aumento de velocidad, pero estaban demasiado lejos. Ambos eran combatientes de corto alcance, entrenados para acorralar a un oponente con precisión, no para perseguir a un monstruo que ya estaba rompiendo sus límites. Y Ryusei había sido colocado más cerca de Okabe para este preciso momento. Porque Okabe se suponía que debía atacar primero. Pero en cambio, él era el que estaba paralizado, y Ryusei era quien atacaba. El puño de Ryusei se enroscó como una víbora y golpeó con toda la fuerza de la primera puerta. El puño de la serpiente enroscada atravesó directamente el torso de Okabe, saliendo por el otro lado. Por un instante, los ojos de Okabe recuperaron el enfoque. El efecto de la píldora negra comenzó a manifestarse, el poder agitándose en su interior, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo ya estaba destrozado. Ryusei se inclinó cerca, sonriendo mientras alzaba la mirada hacia la figura mucho más alta del hombre, saboreando la mirada involuntaria y resentida que lo observaba desde arriba. Solo un perro como tú se tragaría algo que ni siquiera entiende. A juzgar por ese pequeño aumento de hace un momento, quizá podrías haberme arrastrado contigo junto con los otros dos. Pero entonces, ¿qué, HM? ¿Qué habría pasado con tu cuerpo después? Sus palabras destilaban burla mientras escupía directamente en el rostro de Okabe. Luego sacó su puño del pecho del hombre. El sonido húmedo resonó mientras Okabe se tambaleaba, la sangre brotando, los ojos abiertos con furia y arrepentimiento antes de quedarse en blanco. Su cuerpo finalmente cedió, desplomándose sin vida entre las ramas de abajo. Kanae y Renjiro se quedaron inmóviles por un brevísimo instante, su impulso interrumpido por lo que acababan de presenciar. El plan que habían estado llevando Okabe atacando primero, abriéndoles una oportunidad desapareció en un instante. Los ojos pálidos de Kanae se abrieron por un segundo antes de entrecerrarse nuevamente, su rostro endureciéndose de nuevo en una máscara de fría determinación. Impulsó su chakra hacia sus tenketsu, las venas abultándose alrededor de sus ojos mientras activaba completamente su Byakugan. Sus movimientos se afilaron, ya no quedaba vacilación si dudaba ahora, sería la siguiente. Aún así, por dentro, algo se retorció violentamente. Ver a Okabe caer tan rápido, tan indefenso, confirmó un miedo que no se había admitido. Ryusei solo se había vuelto más preciso, más letal. Renjiro no volvió a gritar. Esta vez, no había espacio para palabras. Ambas manos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada, y su chakra estalló violentamente, su intención asesina forzada desbordándose. Ninguno se atrevió a cargar imprudentemente de frente contra Ryusei. Ambos intentaron instintivamente converger sobre él juntos, rodeándolo como lobos alrededor de una bestia. Y Ryusei, de pie sobre el cadáver de Okabe, seguía llevando esa misma sonrisa tranquila e irritantemente calmada. Ryusei dejó que su puño ensangrentado colgara suelto a su lado, su sonrisa tenue pero cortante. Inclinó ligeramente la cabeza mientras su mirada se deslizaba de Renjiro a Kanae. Así que a esto hemos llegado, HM. Todo mi escuadrón ha decidido lanzarse contra mí. Cualquiera diría que soy alguna plaga suelta en la aldea, por cómo me están mirando. Las palabras eran ligeras, casi juguetonas, pero el peso detrás de ellas presionaba con fuerza en el aire. La garganta de Kanae se tensó, un temblor cruzando sus labios antes de que forzara su mandíbula a quedarse firme. Sus ojos pálidos se fijaron en él, las venas tensándose a su alrededor, pero su pecho subía y bajaba demasiado rápido, su control de chakra deslizándose a pesar de sí misma. El sudor en sus palmas hacía que su postura se volviera incierta. Quería convencerse de que esto era solo otra misión, otra orden, pero su corazón golpeaba como si estuviera al borde de un precipicio. Enfrentar a Ryusei así, despojada de cualquier pretexto, dejaba dolorosamente claro que sus manos no obedecerían su voluntad. Clavarlas en él, colapsar sus puntos de chakra y ver su cuerpo fallar, se sentía imposible. Por un brevísimo instante, sus pensamientos se torcieron vergonzosamente. Si él me derriba aquí entonces, al menos, no tendré que hacerlo.
No tendré que matarlo yo misma. El vistazo que había captado de su expresión salvaje un momento antes, manchado de sangre, dientes expuestos con excitación brutal, solo hizo que ese pensamiento se volviera más seguro. No habría misericordia si él se volvía contra ella a continuación. Esa era su verdadera naturaleza desde el principio, probablemente. Renjiro, en contraste, se estabilizó más rápido. Su instinto le decía que las probabilidades habían cambiado drásticamente. 2 contra 1 ya era peor de lo que el plan permitía, y este no era un oponente que dejara aberturas a la ligera. Pero rendirse significaba morir de todos modos. Su agarre sobre la espada se apretó, su respiración se ralentizó, sus ojos sin apartarse de la figura de Ryusei. La sangre ataque en él gritaba por luchar de frente, pero su mente la enfrió, recordándole el delgadísimo margen entre vivir y morir. Si quería sobrevivir, tenía que obligarse a ser más agudo que sus instintos. Quizá aún quedaba margen para maniobrar. Así que esperó, la espada baja pero lista, los ojos entrecerrándose como si exigieran el siguiente movimiento de Ryusei o lo que pudiera decir o proponer a continuación. Kanae permanecía rígida al lado opuesto, su postura aún levantada pero vacilante, su aura temblando como si pudiera romperse en cualquier momento. Ryusei estudió sus rostros. Aprensión, vacilación, confusión, todo menos determinación. Tampoco había verdadero odio, ninguna rabia ardiente hacia él, a pesar de que acababa de matar a su supuesto sensei y capitán durante medio año. Exhaló en silencio por dentro. La mitad de la batalla ya está ganada. Lo único que queda es convencerlos. La verdad era que había estado preparando el terreno incluso antes de salir del campamento. Mientras Okabe explicaba su asignación, Ryusei ya había puesto en marcha su propio jutsu. Una técnica nacida de lo que había observado de la élite Yamanaka de raíz que una vez intentó apoderarse de su mente. La versión de Ryusei era más burda, más débil, pero funcional. Había cortado una porción de su propia alma, la había envuelto en chakra yin, e incluso la había programado un poco con algunos de los principios y módulos fundamentales de los Jutsu Shiki que había estado estudiando intensamente recientemente. Luego la camufló con su dominio sensorial, enterrándola en Okabe sin que nadie lo notara. La marca cumplía varios propósitos a la vez. Hacía que percibir a Okabe fuera mucho más fácil, no solo externamente su cuerpo sino también internamente, rastreando sus emociones, cambios de chakra e incluso su intención. Y, más importante aún, también funcionaba como una especie de detonador, una carga temporizada que Ryusei podía activar a distancia con sus partículas sensoriales. Por eso, en el momento en que Okabe alcanzó esa extraña píldora negra, Ryusei ya estaba plenamente consciente y preparado. La porción de alma pulsó, Okabe vaciló, y Ryusei atacó como un rayo. Esto era lo más cercano a un genjutsu que Ryusei había adquirido y creado en este mundo. Aunque para este punto, después de vivir y experimentar aquí durante medio año, odiaba usar términos tan rígidos. Había llegado a ver que la mayoría de las mecánicas shinobi no eran binarias en absoluto. Se mezclaban entre sí, fluidas y superpuestas. Esta técnica en sí misma era prueba de ello, imposible de encasillar en una sola categoría. De no ser por eso, si Okabe hubiera tragado la píldora y se hubiera vuelto aunque fuera un poco más fuerte, la pelea podría haber sido mucho más brutal para él. En cambio, ahora no era más que un cadáver. Eso significaba que el primer paso del plan de guerra de Ryusei estaba completo. La correa había sido cortada. El rostro más asfixiante en su camino había sido eliminado. Ahora venía el segundo paso. Convencer a los otros dos. Si lo lograba, aunque fuera en el nivel más básico, podría abrirse un espacio para respirar. Seguiría atrapado en este mismo escuadrón, bajo la misma cadena de mando, pero con Kanae y Renjiro más cerca, la amenaza constante de una puñalada por la espalda se relajaría. Tendría más espacio para entrenar, más libertad de movimiento y menos miradas presionándolo cada segundo. Y más que eso, podría intentar reclutarlos formalmente. Mejor atraerlos a su lado que desperdiciarlos como enemigos. Matarlos directamente. Eso sería estúpido. No podría explicar 3 cadáveres sin ponerse un objetivo en la frente del tamaño del monumento Okage. No, mantenerlos con vida era la única jugada lógica. Necesitaban ser utilizados de alguna manera como coartada para explicar la muerte de Okabe. Ryusei dejó escapar una pequeña tos, casi cómica, enderezándose mientras preparaba su siguiente acto. Era hora del discurso de venta, entonces. Capítulo 93. Ryusei ya sé que la traición suene lógica. La expresión de Ryusei finalmente se endureció, el matiz juguetón desapareciendo mientras su voz cortaba el claro. Ustedes dos creen que unirse al Ambu es un gran premio. ¿Pero alguna vez se han preguntado si sus objetivos siquiera están alineados con los suyos? ¿O si sobrevivirán lo suficiente para que eso importe?
Dejó que el silencio se extendiera un momento, luego añadió con una leve curvatura de sus labios. Hoy, sus probabilidades de salir con vida apenas eran de 50-50. ¿Entienden eso? Esta zona está plagada de patrullas de Kumogakure. Cualquiera de ellas podría habernos detectado ya. La situación es obvia si se detienen a pensar. Los de arriba se aseguraron de que fuera ganar-ganar para ellos. Si me mataban rápido, bien. Si no, y lo más probable, ustedes tres se quedaban atrapados aquí el tiempo suficiente para que un escuadrón de Kumo llegara y nos eliminara a todos también. Bien, Ryusei inclinó ligeramente la cabeza, su tono afilándose con ese aire de diversión silenciosa y villana. Para ellos, son herramientas talentosas, nada más. Herramientas que pueden desechar en el momento en que convenga. Lidiar conmigo es mucho más valioso para ellos que cualquier cosa que ustedes puedan ofrecer. Esa es la realidad. Hoy apostaron sus vidas, no por su propio futuro, sino por el plan de descarte de alguien más. En realidad, Ryusei exageraba. Había sentido de primera mano lo potente que era realmente esa píldora en la mano de Okabe. Pero solo él lo sabía. Solo él había estado lo suficientemente cerca, con sus sentidos recorriendo el cuerpo de Okabe por dentro y por fuera en ese último momento. Kanae y Renjiro no tenían esa percepción. Todo lo que vieron fue lo rápido, lo fácilmente que Ryusei acabó con Okabe. Para ellos, solo confirmaba sus palabras de que los superiores los habían arrastrado allí no para triunfar, sino para frenarlo y morir con él cuando las patrullas de Kumo inevitablemente lo cercaran. La garganta de Kanae se sintió seca. No había relajado su postura, pero sus brazos temblaban mientras más tiempo los mantenía en alto. Sus ojos se desviaron una vez hacia el cadáver de Okabe, luego regresaron a Ryusei. ¿Estás diciendo que nos enviaron aquí a morir? Su voz era fría, pero debajo había una leve grieta. Renjiro, sin embargo, no se inmutó. Mantuvo su espada a su lado, pero el filo en su mirada se atenuó un poco. Ya había estado considerando la misma idea. TSH no me sorprendería. Herramientas, como dijiste. Miró brevemente a Kanae, luego volvió a Ryusei. ¿Pero a qué quieres llegar? ¿Que nos pongamos de tu lado? La expresión de Ryusei no cambió, aún con esa mirada de ojos entrecerrados que solo hacía que sus palabras fueran más cortantes. Dejó que el silencio se alargara un poco antes de hablar. Díganmelo ustedes. Han visto lo suficiente como para conocer sus opciones. Permanecer leales a amos que los arrojarían al barro, o elegir el menor riesgo que tienen justo enfrente. Kanae se mordió el labio con fuerza, los puños apretándose. Por un momento, parecía que iba a responderle a gritos, pero no salió ninguna palabra. Renjiro finalmente exhaló y dijo con tono plano. Entonces demuestra que eres el menor riesgo. De lo contrario, solo es cambiar un callejón sin salida por otro. La sonrisa de ojos entrecerrados de Ryusei no vaciló. Sin embargo, su tono fue calmado, cortante y deliberado. No necesito demostrarles nada a ninguno de los dos. Este es el siguiente paso lógico. Incluso si hoy los dejara ir, sin consecuencias, mañana los arrastrarían a otra situación como esta. Otra misión, otra oportunidad para ser usados como carnada, o cuchillas, o cadáveres. Ya lo saben. La única forma de romper este ciclo es que yo me vuelva lo suficientemente fuerte como para que usarlos contra mí deje de tener sentido. Esa es su única salida. Renjiro entrecerró los ojos, la espada aún medio desenvainada, pero su postura se relajó. Así que dices vivimos, pero no dejamos de reportar. Solo de forma selectiva, ¿eh? La sonrisa de Ryusei se ensanchó, pero no era cálida. Exacto. Eres inteligente. Por ahora, hagan lo que han estado haciendo. Envíen informes, hagan que crean que siguen siendo pequeños peones obedientes. Solo omitan lo necesario. Eso es todo. Cuando alcance el nivel de un Junin de élite, y no tardaré mucho, lo revelaré yo mismo. Para entonces, no tendrán más opción que jugar un juego completamente distinto, y sus informes no significarán nada. Serán libres de perseguir sus sueños de Anbu sin tener mi cuello como condición. Inclinó la cabeza, su voz bajando, casi burlona. Ellos los usan porque son convenientes. Así que úsenlos de vuelta. Sean pragmáticos con su lealtad, tal como ellos son pragmáticos al desecharlos. O sigan jugando a ser mártires obedientes, y vean cuánto duran. Kanae se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus puños temblaban, las venas del Byakugan aún ligeramente marcadas. Abrió la boca, luego la cerró, la garganta tensándose. Finalmente, sus palabras salieron afiladas, pero vacías. Lo haces sonar tan simple. Ryusei giró la mirada hacia ella, divertido. Es porque lo es.
Tus sentimientos son lo que lo complica. Su respiración se detuvo, el pecho apretándose. Renjiro, mientras tanto, exhaló por la nariz, bajando la espada otro poco. Su voz salió más baja, más reflexiva que desafiante ahora. Si lo que dices es cierto, entonces la única jugada ganadora es resistir. Vivir lo suficiente para que te conviertas en alguien contra quien no puedan usarnos. Soltó una risa amarga. TCH. Se siente como apostar con dados cargados. Ryusei se encogió de hombros, indiferente. Entonces piénsalo así. Tus actuales amos ya están apostando con sus vidas. La diferencia es que yo les ofrezco probabilidades que mejoran con el tiempo. El silencio se extendió por un momento. Kanae apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, pero no habló. La mandíbula de Renjiro se tensó, sus ojos desviándose hacia Kanae, luego de vuelta a Ryusei. Ninguno expresó acuerdo. Pero ninguno atacó. Y en ese silencio, Ryusei supo que ya había ganado el primer paso. Ryusei dejó que el silencio se prolongara un poco más antes de exhalar suavemente. Su expresión cambió, el filo de su sonrisa suavizándose en algo más calmado, casi cansado. Suficiente. He dicho lo que tenía que decir. Entiendo su posición esta vez. No los culpo. Sus ojos entrecerrados se suavizaron, su voz bajando lo suficiente como para sonar casi sincera. Si no hubieran seguido órdenes, habrían sido sus cabezas las que rodaran, no la mía. Ya deberían conocer mi identidad oculta, y saben mejor que nadie que ellos no juegan cuando se trata de cosas así. Estaban atrapados en sus manos tanto como yo. Lo entiendo. Hizo una pausa, examinando sus rostros antes de continuar, esta vez más despacio, con peso deliberado. La verdad es que los considero camaradas después de todo este tiempo. Tal vez más que camaradas. Hemos sangrado juntos, cumplido misiones lado a lado, sobrevivido a cosas que debieron matarnos más de una vez. Y todavía creo que podemos cooperar aún más en el futuro. Su mirada se detuvo en Kanae por un momento antes de pasar a Renjiro. Mis palabras no son trucos. Son sinceras. Lo que ustedes persiguen, lo que quieren, reconocimiento, libertad, fuerza, los altos mandos corruptos de esta aldea nunca se los darán. Los mantendrán atados hasta que los expriman por completo. Por otro lado, puede que ahora sea más débil que ellos, pero ya han visto de lo que soy capaz. Han visto mi potencial. Si puedo ayudarlos a subir más alto, lo haré. Por primera vez desde que el cuerpo de Okabe golpeó el suelo, la intención asesina en el aire disminuyó. La presión se alivió, dejando solo los sonidos tranquilos del bosque a su alrededor. Los dedos de Kanae se movieron contra sus palmas, las venas del Byakugan desvaneciéndose lentamente mientras luchaba por controlar su respiración. Su voz salió apenas audible, casi ahogada. No sabes lo que estás diciendo, pero sus palabras carecían de convicción. Los ojos de Renjiro permanecieron fijos en Ryusei, la amargura en ellos parpadeando con algo más, incertidumbre. Gruñó suavemente, los labios apretándose en una línea fina antes de finalmente murmurar. Camaradas, ¿eh? No esperes que diga que confío en ti. Todavía no. Pero envainó su espada, el metal deslizándose con un sonido definitivo. Veré a dónde lleva esto. Kanae apartó el rostro, sus puños aún temblando a sus costados. No volvió a hablar, pero el hecho de que no avanzara para atacar era una respuesta en sí misma. La sonrisa de ojos entrecerrados de Ryusei regresó, más silenciosa ahora, pero más afilada que nunca en su mente. Finalmente exhaló, su sonrisa reduciéndose a una línea seria. Suficiente charla. Tenemos que movernos. La voz de Kanae intervino de inmediato, aguda pero baja, delatando la ligera opresión que aún persistía en su pecho. ¿Y su cuerpo? Sus ojos pálidos se desviaron una vez hacia el cadáver arrugado de Okabe. Si se enteran, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. Ryusei se giró hacia ella lentamente, como si la pregunta le resultara divertida. Relájate. Yo me encargo y arreglaré su cadáver después. Se agachó junto al cuerpo de Okabe, formando sellos mientras desplegaba pergaminos. Por ahora lo sellaré, lo llevaremos con nosotros, luego dejaré algunos clones. Cuando dé la señal, esos clones atraerán a exploradores enemigos aquí con maniobras sensoriales muy llamativas. Para cuando lleguen, nosotros ya nos habremos ido. Renjiro frunció el ceño, la espada aún suelta a su lado. ¿Y el informe? La sonrisa de Ryusei volvió, afilada y burlona. Ustedes dos mentirán, por supuesto. Les dirán que antes de que siquiera lograran coordinarse con Okabe, patrullas de Kumo nos encontraron. Nos superaban en número. Okabe murió primero, abrumado. Nada sospechoso. Incluso nos hace ver leales. Morir a manos de Kumo no forma parte de la misión. La garganta de Kanae se tensó. Eso no se sostendrá si presionan por detalles. Ryusei hizo un gesto despectivo.
Nuestras órdenes no prohíben retirarnos si estamos en desventaja numérica. Ese es el hueco que dejaron. Transmitir esa información es razonable. Solo tienen que parecer convincentemente aterrados. Lo cual no debería ser difícil, viendo el sudor en tus palmas. Los labios de Kanae se entreabrieron para protestar, pero no salió ninguna palabra. En su lugar, apretó más los puños, furiosa con su propio cuerpo por traicionarla. Los ojos de Renjiro se entrecerraron. Pero si volvemos sin heridas, ¿no se verá extraño? Ryusei soltó una risa oscura y, sin previo aviso, creó un clon de sombra. El clon lanzó una liberación de rayo crepitante directamente contra el pecho de Ryusei. Su cuerpo se sacudió violentamente, el olor a tela quemada llenando el aire. Tanto Kanae como Renjiro retrocedieron, con los ojos abiertos. Ryusei se puso de pie tambaleándose otra vez, humo elevándose de su chaleco táctico, su sonrisa intacta. Listo. Ahora parece que luché por mi vida. Miró a Kanae, su tono burlonamente juguetón, igual que antes. ¿Ves? Cuerpo fuerte, ¿recuerdas? No pongas esa cara de preocupación por primera vez. La máscara de Kanae se quebró, su mandíbula se tensó y sus ojos vacilaron, incapaces de decidir si fruncir el ceño o algo más. Renjiro soltó el aire con fuerza. Estás loco, pero aún así, un respeto reacio se filtró en su voz. Ryusei ignoró a ambos, colocando el último clon en posición. Suficientes para atraer unidades de Kumo como polillas a la llama. Para cuando lleguen, encontrarán señales de combate, rastros de chakra de Kumo por todas partes y Aokabe desaparecido en el caos. Ryusei se levantó con suavidad, sacudiéndose el polvo. Limpio, creíble y conveniente. Les hizo un gesto para moverse, saltando de nuevo hacia la línea de árboles. Ahora, a menos que quieran quedarse a explicarle las cosas a Kumo en persona, deberíamos irnos. Kanae dudó, su respiración aún inestable, pero lo siguió. Renjiro fue detrás, en silencio, su mirada deteniéndose una vez más en la espalda de Ryusei antes de finalmente apartarla. Y así, los tres desaparecieron de nuevo entre el dosel, su intercambio de palabras ahora apagado pero aún presente, la frágil ilusión de trabajo en equipo sosteniéndose apenas. Capítulo 94. Incluso el hielo arde cuando se toca. Mientras avanzaban entre los árboles, Ryusei dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para volverse incómodo, luego habló casi con naturalidad. ¿Sabes, Renjiro? Dime algo. ¿De verdad crees que la generación de tu padre se volvió contra Sakumo por su cuenta? Los ojos de Renjiro se dirigieron hacia él de inmediato, pero Ryusei no redujo la velocidad. Su voz se mantuvo calmada, medida, como si estuvieran hablando del clima. Un día, el colmillo blanco era aclamado como el salvador de la última guerra. Al siguiente, fue marcado como traidor. De la noche a la mañana. Todo Konoha de pronto se volvió tan justo que ni el honor de su clan pudo salvarlo. ¿No te suena extraño? Renjiro apretó los dientes, pero Ryusei continuó, su tono volviéndose más agudo. De hecho, tiene más sentido al revés. Precisamente porque era demasiado bueno. Porque su fama creció tanto que empezó a eclipsar incluso al Hokage en su mejor momento. ¿Crees que el hombre sentado en ese puesto permitiría que un rival así creciera sin control? No. Tenía que ser empujado fuera del escenario. Los puños de Renjiro se apretaron mientras saltaban sobre otra rama. Piénsalo, rumores que se propagaron demasiado rápido, susurros en cada rincón de la aldea, el peso del honor del clan volviéndose contra él hasta que no tuvo otra salida que la muerte. No parece un accidente, ¿verdad? Ryusei dejó que las palabras flotaran, luego sonrió con malicia, girando el cuchillo. Y mira a tu clan ataque ahora. Los números están disminuyendo, y casi no nacen nuevos herederos. ¿Crees que eso es solo destino? O tal vez es solo el peculiar temperamento de cultivo de tu linaje. Le lanzó una mirada de reojo, su sonrisa volviéndose burlona. Los hombres densos son malos amantes, después de todo. Todo tu clan sufre por eso. Quizá por eso eres el último que queda entrenando con una prima en lugar de formar una familia como los Iga y los Uchiha. Una ironía trágica, ¿no crees? Sin embargo, ¿eso es realmente todo? La mandíbula de Renjiro se tensó, sus ojos oscureciéndose ante la burla, pero bajo el dolor, Ryusei podía ver la duda que estaba sembrando echar raíces. Renjiro aterrizó con fuerza sobre una rama gruesa, su mano en la espada apretándose hasta que los nudillos se blanquearon. Cállate, espetó, más brusco de lo que pretendía. No sabes nada sobre mi clan. Sobre él Ryusei solo inclinó la cabeza, su sonrisa tenue pero cortante. Sé lo suficiente como para ver el patrón. Renjiro quiso responder de nuevo, llamarlo mentiroso, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Porque en el fondo, algo de lo que Ryusei decía resonaba demasiado bien con la inquietud que había enterrado durante años.
Recordó cómo la aldea había cambiado tras la muerte de Sakumo. Cómo de repente vecinos, camaradas, incluso familiares hablaban del colmillo blanco con desprecio, como si nunca hubieran celebrado sus victorias antes. Cómo incluso los ancianos dentro del clan lo habían aceptado en silencio, casi con miedo, murmurando sobre honor y deshonra en lugar de cuestionar por qué toda la aldea había cambiado de la noche a la mañana. Renjiro apretó los puños con más fuerza, pero la duda se negó a desaparecer. Incluso si es cierto, murmuró en voz baja, ¿de qué sirve decirlo? Él ya no está. Nada cambia eso. Ryusei soltó una risa seca, sin humor. Claro, nada cambia eso. Los muertos no regresan. Sin embargo, si pudieron llevar al colmillo blanco a la tumba con susurros, ¿qué crees que nos harían a nosotros? ¿A ti? ¿A mí? La respiración de Renjiro se entrecortó, pero forzó su voz a sonar fría. No te compares con él. La sonrisa de Ryusei se amplió, astuta y despiadada. No lo hago. Estoy comparándolos a ellos. Sus métodos. Y si aún no lo ves, lo verás. Renjiro permaneció en silencio después de eso, saltando de rama en rama con pasos pesados. Su corazón latía con ira, pero debajo había algo peor, reconocimiento. Las palabras dolían porque no eran completamente mentira. Kanae no esperaba que Renjiro reaccionara tan fuerte. Para ella, escuchar todo el intercambio era como estar en medio de una tormenta. Oír las verdades amargas sobre el liderazgo de la aldea, dichas con tanta claridad, desgarrando el orgullo de Renjiro, también la sacudió más de lo que quería admitir. Cuando Ryusei se giró hacia ella, se tensó al instante. Sus ojos entrecerrados se fijaron en ella, más agudos de lo habitual, pero también había algo más en ellos. Cerró la distancia, su tono cambiando, cargando un calor casi inquietante. Ya entiendo por qué hiciste lo que hiciste, dijo en voz baja, pero se escuchaba incluso mientras se movían entre los árboles. No lo tendré en tu contra. No tenías elección. La máscara de Kanae se colocó de inmediato, fría e indiferente, su voz plana. No me importa lo que pienses. Cree lo que quieras. Pero Ryusei no la dejó esconderse. Su expresión no cambió y, sin mover los labios, una voz presionó de repente en su mente telepáticamente. Sí, también era algo que Ryusei había aprendido recientemente. Y esta conversación, obviamente, no era algo que Renjiro debiera escuchar. No te molestes en fingir. Sé sobre tus ambiciones de romper ese sello maldito. Los ojos de Kanae se abrieron de par en par, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Casi tropezó en medio del salto. No era solo el impacto de que pudiera entrar en su mente de esa forma, sino el tema en sí. Esa ambición loca de escapar de esa jaula, lo único que nunca se había atrevido a decir en voz alta, y que nadie había adivinado, ni siquiera la rama principal que vigilaba constantemente a personas como ella, o de lo contrario ya habría sido eliminada hace mucho. Sus manos temblaron ligeramente por reflejo, el sudor humedeciendo sus palmas. El hecho de que Ryusei lo supiera, de que siquiera pudiera adivinarlo, significaba que la había estado observando de cerca durante mucho tiempo, entendiéndola más profundamente que cualquier otra persona en este mundo. El Hokage no resuelve problemas como el tuyo, continuó la voz de Ryusei suavemente en su mente. Si pudiera, ya habría usado a los de tu tipo en su círculo interno. Pero dime, ¿cuántos Iga has visto en la cima a su alrededor en el Anbu? No muchos, ¿verdad? Eso es porque el sello los hace poco confiables para él. Siempre estarían divididos entre su correa y la de la rama principal. Te engañabas si pensabas que el sistema alguna vez te salvaría. El estómago de Kanae se hundió como una piedra. Cada cálculo que había hecho, cada compromiso, cada tenue hilo de esperanza de que podría abrirse camino a través del Anbu, de que tal vez aún había un camino, todo se resquebrajó bajo sus palabras. Se sintió expuesta, vulnerable. Me entiende más que nadie, pero su respiración se entrecortó cuando Ryusei cambió de repente, cortando sus pensamientos en espiral. Se acercó en medio del salto, su brazo rodeándola. Ella se quedó rígida cuando la atrajo a un abrazo breve pero firme, su pecho rozando el de ella, su voz aún deslizándose por su mente. El Hokage no te salvará. Pero yo sí lo superaré. Si quieres libertad, si quieres venganza, entonces no hagas nada estúpido como intentar matarme otra vez. Espera. Apóyate en mí. Encontraré una forma. Luego, con la misma audacia que su sonrisa, se inclinó y rozó rápidamente su mejilla con un beso. El cuerpo de Kanae se tensó, su rostro enrojeciéndose de golpe. Giró la cabeza lo suficiente para mirarlo con molestia, pero el calor en su pecho la delató, una grieta en el hielo. El peso sobre sus hombros se aligeró, reemplazado por algo peligroso, embriagador. Esperanza. Por primera vez en semanas, no se sintió como una presa atrapada en una jaula.
Solo un amante quizás se preocuparía lo suficiente como para ayudar a alguien con ambiciones tan altas. El pensamiento surgió sin control, haciendo que sus orejas se tornaran rojas. La realización la golpeó profundamente. Después de lo que acababa de pasar, finalmente entendió que el liderazgo de la aldea nunca movería un dedo por sus objetivos. Intentó reprimirlo, pero la verdad estaba ahí. Él la había perdonado, la había traído de vuelta, y no podía negar la dulzura, el calor e incluso un destello de felicidad en ello. Después de todo, no necesitaba matarlo. Su vínculo no se había roto. Había vuelto a ser como antes, quizá incluso más fuerte. Y ahora, en lugar de ser arrastrada a ciegas, él la había puesto en un camino que realmente podía recorrer. Lo miró de reojo, ese rostro de ojos entrecerrados, provocadoramente atractivo, aún demasiado cerca, su corazón tropezando consigo mismo. Decidió en ese momento. Le creería. Se apoyaría en él. Por peligroso que fuera, Ryusei sería su hombre. Todo lo que la había estado aplastando, la sombra de Kojiro, la correa del bambú, el sello asfixiante, era demasiado pesado para cargarlo sola. Independiente como siempre había intentado ser, ahora entendía que necesitaba a alguien como él, lo suficientemente talentoso, lo suficientemente agudo, para ayudarla a liberarse y alcanzar su venganza. Renjiro, que iba un poco detrás, casi tropezó cuando sus ojos se abrieron de par en par. No había escuchado las palabras silenciosas. Solo vio a Ryusei abrazando a Kanae abiertamente, besando su mejilla, y a Kanae, de entre todas las personas, sin resistirse. Peor aún, parecía avergonzada y como si lo estuviera disfrutando e incluso viéndose más suave hacia él después. ¿Estoy alucinando?, murmuró Renjiro por lo bajo, frunciendo el ceño. Kanae, aún sonrojada, le lanzó una mirada fulminante para ocultar su vergüenza. Cállate. Ryusei solo se rió por lo bajo, su habitual expresión burlona de vuelta en su rostro, como si nada hubiera pasado. Capítulo 95. Raíz sigue observando desde las sombras. Pronto regresaron al punto principal de reunión más pequeño del escuadrón, reincorporándose con los demás como si nada hubiera pasado. Cuando el capitán del escuadrón finalmente los llamó tras volver de sus patrullas, Kanae y Renjiro explicaron tanto en público como en privado la emboscada con todo detalle. La muerte de Okabe fue atribuida a patrullas de Kumo, tal como Ryusei había indicado. El capitán aceptó la historia con un asentimiento sombrío. Okabe había sido su líder de equipo, así que Ryusei fue nombrado capitán temporal en su lugar. Luego se les ordenó permanecer en el escondite temporal del escuadrón, un refugio medio excavado en el bosque donde algunos otros shinobi entraban y salían por turnos para descansar. Les dio tiempo para respirar, pero Ryusei sabía que no debía relajarse. El capitán del escuadrón aquí era apenas un Chunin medio, el comandante de la compañía como mucho un Chunin alto. Ryusei entendía lo que eso significaba. Aún no había llamado la atención de los verdaderos poderes de arriba. El mando central de Orochimaru estaba muy lejos. Por ahora, seguía siendo solo otra pieza en el tablero. Pero también sabía que sus enemigos no se habían rendido. Habían tenido más de un mes, probablemente preparando a Okabe para su tarea suicida y moldeando este escuadrón a su alrededor. Muchos de estos shinobi ordinarios, líderes de equipo, algunos miembros del escuadrón, incluso el capitán, casi con certeza estaban vinculados al Bambú, elegidos a mano para vigilarlo. Si intentaban transferirlo a otra compañía ahora, desperdiciarían toda esa cuidadosa preparación. Lo más probable era que simplemente lo movieran a un nuevo equipo dentro de esta misma compañía, reacomodando las piezas a su alrededor hasta poder apretar la correa otra vez. Con Okabe fuera, no dejarían de presionar. Solo se volverían más desesperados con el tiempo. Ryusei sonrió levemente para sí mismo, ocultando la expresión tras su habitual máscara cortés. Ya podía sentir el peso de sus planes rodeándolo. Tengo que volverme más fuerte, pensó con frialdad. Si esta guerra le daba aunque fuera un poco de espacio, lo aprovecharía. Alcanzar el nivel de Chunin de élite antes. Liberarse antes de que intentaran otra trampa. Durante el siguiente mes y medio, la vida se asentó en un ritmo brutal. Asignaciones rutinarias. Patrullas. Emboscadas. Escaramuzas con escuadrones de Kumo. El equipo de Ryusei chocó con grupos enemigos más de una vez. Ninguna de esas peleas fue sencilla, pero eran ganables. Con su fuerza aumentando de forma constante, Ryusei había convertido batallas que podrían haber sido costosas en victorias relativamente limpias. Ya habían pasado casi 8 meses desde que había despertado formalmente en este mundo. Pero la asignación más reciente era diferente. El tono de las órdenes, la inteligencia proporcionada, era claro. Las probabilidades de encontrarse con escuadrones de Kumo más pesados eran mucho mayores esta vez.
Mientras atravesaban los árboles hacia la zona de la misión, la voz de Ryusei surgió con naturalidad. Parece que tenía razón ese día. Realmente no les importan. Seguirán lanzándolos a misiones cada vez más peligrosas mientras yo esté aquí. Renjiro soltó una breve risa, pero no había humor en ella. ¿Sigues diciendo eso? Pero, Ryusei, ¿cuándo vas a mostrarles realmente toda tu fuerza? ¿No lo prometiste? Que cuando lo vean, se darán cuenta de que es inútil intentar matarte usando cuchillos prestados como estos. Ryusei esbozó una leve sonrisa. Sus ojos entrecerrados no se apartaron del horizonte. No te preocupes. Si vamos a sobrevivir a estas próximas misiones, será imposible seguir ocultándolo. Cuando eso pase, Raiz y Ambu dejarán de usar peones como ustedes. Vendrán directamente por mí. Y cuando lo hagan, aún los necesitaré dentro. Así que no se expongan bajo ninguna circunstancia. Yo me encargaré, lo dijo con naturalidad, como si fuera un hecho, no un plan. Renjiro frunció el ceño. ¿Y qué harás? Si te rodean. Si envían escuadrones enteros tras tu cabeza. Huiré. La voz de Ryusei se volvió afilada. Provocaré un alboroto, amenazaré con exponer el intento de asesinarme indirectamente frente a nuestras propias filas, o incluso desapareceré en territorio de Kumo si es necesario por un tiempo. No tengo intención de morir aquí. Pero no puedo moverme si tengo que arrastrarlos a los dos conmigo. Las palabras golpearon a Kanae más de lo que esperaba. Apretó los puños, sus nudillos pálidos. Odiaba lo ciertas que eran. Desde entonces, su vínculo se había vuelto más cercano. Casi algo abierto ahora. Ryusei la molestaba abiertamente, la tocaba cada vez más, bajo varios pretextos ridículos, como ayudarla a entrenar o revisar su progreso, como le daba la gana, y ella se encontraba sonrojándose pero ya sin protestar. A pesar del campo de batalla, a pesar de la presencia de Renjiro que a menudo le generaba vergüenza y contención, estos momentos con él últimamente se sentían casi como felicidad. Quizá la mayor desde la muerte de sus padres. Pero la felicidad era frágil. Sabía que no podía durar. Su identidad, el linaje de la facción Senju revivalista que había revelado en fragmentos durante el último mes, era una sentencia de muerte que pendía sobre todos ellos. Su voz fue más baja de lo habitual. ¿Y si huir no es suficiente? ¿Y si bloquean toda detección en los alrededores y apartan a todas las compañías de ti a propósito para que no puedas provocar un alboroto? Ryusei la miró de reojo, su expresión inescrutable. Luego sonrió. Kanae, te preocupas demasiado. Redujo la velocidad lo suficiente para que sus palabras calaran antes de inclinarse más cerca con su habitual suavidad burlona. Además, incluso si cada escuadrón de esta división se volviera contra mí, mientras no sea Kanae otra vez, estaré bien y no me afectará en lo más mínimo. No será un problema. Y no volverías realmente a levantar la mano contra mí, ¿verdad? Sus mejillas se encendieron de rojo, su respiración se atascó en la garganta al recordar aquel momento, mientras también entendía el doble sentido de sus palabras. Desvió la mirada de golpe, pero eso solo hizo que Renjiro resoplara con complicidad. Ryusei se rió por lo bajo ante su reacción y añadió: relájate. No voy a lanzarme a lo loco. Puede que ya tenga una forma de darle la vuelta a todo esto. Sus ojos se dirigieron hacia el oeste mientras hablaba, extrañamente enfocados. Renjiro entrecerró los ojos. ¿Estás ocultando algo otra vez? Ryusei lo ignoró. Porque ya lo sabía. Quien podía orquestar todo en su contra allí, con un chasquido de dedos, era Orochimaru, el cercano aliado de Hiruzen y Danzo en ese momento, y el comandante de todo ese frente. Si Raiz o Ambu atacaban directamente, sería porque Orochimaru lo permitía y ayudaba a organizarlo desde su posición. Sería totalmente posible para ellos acercarse hasta él para matarlo en silencio alrededor de toda esa zona. Ya había considerado decenas de opciones, cada camino que podía imaginar. Como aún no podía contactar a su tío y a los remanentes Senju al servicio del Daimi para ejecutar ese plan nuclear, necesitaba un plan a corto plazo. Algo que le diera más margen. Sonrió para sí mismo mientras saltaba con ligereza a la siguiente rama. Ryusei entendía la situación con suficiente claridad. Las misiones se volvían más arriesgadas, los oponentes más fuertes. Ya había derribado a decenas de shinobi de Kumo, incluso a varios Chunin de alto nivel entre ellos. Probablemente habían tomado buena nota de eso. Eso por sí solo significaba que los preparativos en su contra ya estaban en marcha. Para los de arriba, ya no era solo una anomalía. Era una variable que se negaba a morir, una cucaracha que sobrevivía a cada trampa que le tendían, y peor aún, una que se volvía más peligrosa cada vez que salía del fuego. Nadie en el poder toleraría eso por mucho tiempo.
Ryusei tuvo que admitir para sí mismo que había sido demasiado optimista al pensar que el mérito en el campo de batalla le serviría como escudo. Hiruzen y su círculo no eran tontos. Probablemente ya habían anticipado ese camino y lo habían bloqueado desde el inicio. Con cada capitán de escuadrón y líder de equipo en esta compañía ligado a ellos de una forma u otra, era imposible que sus logros del último mes y medio se difundieran libremente. No importaba cuántos shinobi de Kumo matara, esos informes morirían antes de llegar al frente más amplio, ni siquiera a otras compañías, mucho menos a la aldea. Por eso necesitaba avanzar con ese paso, la reubicación que había estado preparando en silencio. El pensamiento lo hizo sonreír a pesar de lo sombrío, porque ese plan sería satisfactorio en más de un sentido. Renjiro, que lo había estado observando de reojo, frunció el ceño. ¿Estás tramando algo otra vez? La mirada de Kanae también se desvió hacia él. Era reservada, introvertida, pero su instinto femenino se había agudizado en torno a él últimamente. No necesitaba conocer los detalles. Su intuición le decía lo que significaba esa sonrisa. Solo resopló con frialdad por alguna razón. Ryusei solo giró ligeramente la cabeza, sus ojos entrecerrados brillando. Cuando realmente me ataquen la próxima vez, no se preocupen si desaparezco por un tiempo. Estaré bien. Más que bien, quizá el estómago de Kanae se tensó. Algo en la forma en que dijo desaparecer la inquietó. Volvió a ver esa misma expresión en su rostro, la que siempre la hacía sentir que él estaba 3 pasos por delante de todos, incluida ella. Así que se obligó a ocultarlo, exhaló con fuerza y respondió con fría indiferencia, otro resoplido despectivo para cubrir el aumento de su pulso. Capítulo 96. Emboscada disfrazada de órdenes. El bosque se extendía sin fin, el lejano siseo de las cigarras viajando con el viento mientras Ryusei y su escuadrón avanzaban en formación. Su ritmo era rápido pero controlado, el compás constante de shinobi saltando de rama en rama. El aire estaba cargado con la sensación de que algo los esperaba más adelante. Ryusei ya lo había descifrado. Esto no es una patrulla, pensó, con los labios curvándose levemente en esa sonrisa de ojos entrecerrados. Es una trampa. Las órdenes habían sido demasiado claras. No observar, no informar. Les habían ordenado interceptar y eliminar. Y cuando la habilidad sensorial de Ryusei era bien conocida entre quienes los manejaban, no había ruta de escape. Si afirmaba que no habían encontrado nada, sabrían que era mentira. Si realmente evitaban el contacto, serían marcados como cobardes. De cualquier forma, los superiores obtenían lo que querían. Ryusei no pudo evitar reír internamente. Para entonces, ya había leído al enemigo a través de su red sensorial. Un Chunin de alto nivel, 2 Chunin medios y al menos 8 Chunin moviéndose con disciplina cerrada. Un escuadrón completo de Kumo. ¿Y quiénes habían sido enviados contra ellos? Su equipo. Una unidad incompleta, ni siquiera un equipo completo en papel, mucho menos un escuadrón. Kanae y Renjiro guardaban silencio a su lado, pero no necesitaba palabras para sentir su tensión. El chakra de Kanae estaba tenso, enrollado como si ya estuviera repasando los patrones del puño suave en su mente. El de Renjiro era más pesado, rebosante de ese filo temerario que siempre llevaba antes de una pelea. Ambos habían notado lo mismo. Esta no era una misión justa. Era una misión suicida disfrazada de deber. Ryusei no les advirtió. En cambio, su sonrisa se profundizó mientras su mirada recorría la ausencia de Okabe, un vacío aún fresco en su formación. Los arrojarán al fuego hasta que se consuman, pensó, casi divertido por lo predecible que era. Y aún así se llamarán perros leales más adelante, a través de los patrones cambiantes de su campo sensorial, los sintió esperando. El escuadrón de Kumo ya se había detenido, posicionándose en un claro del valle rodeado por crestas quebradas y maleza densa. Era el terreno perfecto para una emboscada, y sabían que las fuerzas de Konoha venían. La respiración de Ryusei se estabilizó. Su plan era bastante simple. Él se encargaría del trío de Chunin, el de alto nivel y sus 2 subordinados de nivel medio. Kanae y Renjiro se ocuparían de los 8 Chunin restantes. No es ideal, pensó, pero es manejable. Si entre los dos no pueden mantenerlos ocupados un rato, entonces no pertenecen aquí durante el último mes y medio, con la presión constante de misiones peligrosas y el flujo interminable de consejos y entrenamientos de Ryusei, tanto Renjiro como Kanae se habían vuelto más fuertes. Kanae en especial. Con Ryusei señalando ideas prácticas sobre la liberación Yang casi todos los días, su progreso era sorprendente incluso para él. La visión microscópica de Sub-Byakugan le permitía observar su propio cuerpo de formas que nadie más podía. No era extraño que dominara impulso vital tan rápido.
Además, desarrolló una nueva fusión de liberación Yang con su puño suave. Donde sus golpes impactaban, los tejidos del enemigo se desbordaban de forma antinatural, brotando crecimientos retorcidos de carne tumoral. Una técnica aterradora. Aún no podía curarse a sí misma en medio de la batalla, y su entrenamiento en solitario con la rotación seguía siendo tosco, pero su base era sólida. Para entonces, su fuerza ya había superado firmemente el nivel de Chunin bajo. Renjiro también había avanzado. Con Kanae guiándolo usando su Byakugan y él practicando constantemente en enemigos caídos, profundizó su comprensión de la anatomía para su estilo ataque. Tal vez por eso ese clan enfatizaba tanto el conocimiento práctico en el campo de batalla, se dio cuenta Ryusei en ese momento. Sus cortes ya no solo seccionaban tendones. Ahora podía cortar vías de chakra e incluso nervios periféricos clave. Combinado con el brutal acondicionamiento físico de Ryusei, su cuerpo se fortaleció aún más, y finalmente logró ejecutar el desplazamiento corporal de rayo. Por lo tanto, su fuerza ya rondaba el nivel de Chunin medio. Ryusei ya había insinuado que su siguiente paso debería ser abrir las dos primeras puertas internas, las más fáciles, si quería mantenerse al nivel. Aún así, Ryusei sabía que Renjiro todavía tenía, tal como estaban las cosas, y si nada cambiaba, un potencial máximo mucho mayor que Kanae, especialmente considerando todo el ninjutsu elemental del estilo ataque en el que nunca se había enfocado. En su lugar, optó por perfeccionar primero su inmersión general en su naturaleza, como Ryusei le había recomendado. Mientras tanto, el escuadrón aterrizó en la cresta que dominaba el claro. El aire se sentía más afilado, más denso, como si los propios árboles contuvieran la respiración. La sonrisa de Ryusei regresó, silenciosa y peligrosa. Veamos si de verdad están listos para enterrarme aquí. No son los primeros que lo intentan, sin embargo, Ryusei nunca subestimó a Kumogakure. De todas las grandes aldeas, eran las más cercanas en fuerza a Konoha, y las únicas que habían logrado derribar a alguien como Tobirama Senju. Incluso si habían necesitado un escuadrón de 20 de sus shinobi más élite para lograrlo, y Tobirama eligió salvar a sus discípulos y los objetivos de la misión de Konoha, la hazaña por sí sola bastaba para dejar una impresión. Yo me encargo de los tres más fuertes. Ustedes mantengan ocupados al resto un rato. Si se ven presionados, intentaré enviar clones. Si terminan primero, vengan a ayudarme. La voz de Ryusei era calmada, casi casual, pero el peso de sus palabras se extendió por la línea de árboles. Renjiro y Kanae asintieron brevemente, sin tiempo para más. El escuadrón de Kumo ya los había notado. En el momento en que la distancia se cerró, las manos de Ryusei se movieron en sellos borrosos. No se contuvo, no esta vez. Liberación de rayo. Estallido de colmillos trueno. De sus palmas surgieron un par de colmillos de rayo irregulares que atravesaron el claro, partiendo el suelo a su paso. Los árboles se quebraron, las chispas danzaron salvajemente y la formación de Kumo se rompió cuando dos Chunin saltaron demasiado tarde, siendo alcanzados por los arcos eléctricos. Casi al mismo tiempo, Ryusei giró hacia su siguiente secuencia de sellos, inhaló profundamente y rugió. Liberación de fuego. Rugido del anillo de llamas. Un círculo de fuego estalló hacia afuera, obligando al escuadrón enemigo a dispersarse nuevamente. El rugido llevaba calor y presión, incendiando la maleza y volviendo el terreno en su contra. Los Chunin más débiles vacilaron, alzando la guardia con pánico, mientras los dos Chunin medios chasquearon la lengua y avanzaron para estabilizar el caos. Incluso el Chunin de alto nivel en el centro frunció el ceño, entrecerrando los ojos. Había esperado resistencia, pero no un ataque inicial así de un chico apenas más allá del rango genin. TSH mocoso peligroso, murmuró, con un desprecio afilado en la voz. Los Chunin maldijeron al romperse su formación, gritando órdenes sobre el crepitar del fuego. Dispérsense. No se agrupen. Otro gruñó. Está intentando separarnos. Exactamente lo que Ryusei quería. A través de las llamas, su silueta se desdibujó, el chakra fluyendo hacia sus piernas. No apuntó al más fuerte primero. En cambio, se desplazó hacia uno de los Chunin medios en el flanco izquierdo, el rayo aún crepitando débilmente alrededor de su cuerpo. Sus ojos se entrecerraron. Sin embargo, justo cuando Ryusei se lanzó, un siseo repentino rasgó el aire. Una estela de fuego brillante rugió directamente hacia él, más rápida de lo que esperaba. Se detuvo en seco, girando su cuerpo hacia atrás, el calor pasando rozando su rostro en una ola aguda. La fuente se reveló. Uno de los Chunin medios ya había cerrado la distancia, espada desenvainada, la hoja envuelta en llamas. Estilo nube. Decapitación de llamas. Un estilo famoso por esos arcos ardientes repentinos, llamas que azotan con cada corte.
Pero el verdadero peligro era el que Ryusei había apuntado originalmente. Su espada ahora zumbaba con rayo, su postura ya fijada. Estilo nube. Decapitación de luna creciente. Ese amplio barrido de acero impregnado de rayo destinado a aplastar al oponente con velocidad y alcance abrumadores. Dos usuarios de Kenjutsu, cada uno con flujo elemental, bloqueaban su avance desde ángulos distintos. No era extraño. Kumogakure siempre había favorecido el Kenjutsu, y con razón. El chakra de rayo funcionaba perfectamente con el metal, afilando su filo, amplificando su velocidad. Además, mientras Konoha dependía de clanes que acaparaban técnicas secretas, Kumo las estandarizaba y distribuía. Convertían la investigación en manuales, financiados por la productividad que su dominio del rayo les otorgaba, forja, herramientas, e incluso electricidad. El resultado. Chunin armados con estilos de espada refinados, fiables y letales, no por suerte de linaje, sino por sistema. Eran una aldea mucho más igualitaria. Y esa era una de sus principales fortalezas. No tenían que lidiar con tanta política de clanes. La sonrisa de Ryusei se ensanchó, sus ojos moviéndose entre ambos. Eficientes. Iguales. No es de extrañar que incluso Tobirama cayera ante gente como ustedes. Su cuerpo descendió, tensándose como un resorte. Contra uno, habría presionado el ataque. Contra dos, necesitaría precisión. Sin embargo, justo cuando los ojos de Ryusei se fijaron en los dos usuarios de Kenjutsu, el verdadero peligro se reveló. Una voz profunda atravesó el campo de batalla, calmada pero dominante, y Ryusei sintió el cambio en la intención asesina de inmediato. El líder del escuadrón, el Chunin de alto nivel, finalmente se movió. Sus mejillas se inflaron, sus manos formaron sellos más rápido de lo que la mayoría podía seguir, y entonces, una lluvia de proyectiles afilados, como agujas, brotó de su boca. Brillaban húmedos, pero Ryusei captó de inmediato el crepitar en el aire. Balas de agua, pero cargadas con rayo. Una técnica de fusión. Sus pupilas se contrajeron. Molesto. Giró, su cuerpo desviándose apenas, dejando que la primera andanada pasara rozándolo. Incluso un roce habría quemado músculo y nervios. Esto no era una exhibición vistosa. Los proyectiles eran pequeños, rápidos y absurdamente precisos. El tipo de técnica nacida de años de refinamiento en el campo de batalla. Lo que lo hacía peor, Ryusei notó rápidamente el ritmo. El líder nunca atacaba solo. Su ofensiva a distancia se sincronizaba perfectamente con los otros dos. Los arcos de fuego lo empujaban hacia los barridos de rayo, y estos lo encerraban dentro de la tormenta de balas de agua. Cada movimiento dejaba menos espacio para respirar, menos tiempo para contraatacar. Estos tres no estaban improvisando. Su coordinación era demasiado limpia, demasiado natural. Habían entrenado para este tipo de pinza, una tríada mortal. Largo alcance, medio alcance, corto alcance. Capítulo 97. Cenizas. Donde antes había Chunin, la sonrisa de Ryusei se ensanchó a pesar de las chispas que lamían su piel. Así que no son un grupo improvisado. Un escuadrón de verdad se agachó bajo otro arco de fuego, recalculando ya. Esto no iba a ser una simple pelea. Si cometía un solo error de ritmo, lo despedazarían. Todo el tiempo que se movían, Ryusei notó lo rápidos que eran los tres. Todos podían usar el desplazamiento corporal de rayo, la técnica básica de velocidad de los Chunin de Kumo. Pero también sabía que la brecha entre eso y el modo de chakra de rayo de los Raikage era enorme. El desplazamiento era localizado, solo reforzaba las piernas, y solo podía mantenerse en ráfagas, una vez cada pocos pasos como máximo. Tampoco mejoraba los reflejos acelerando los nervios periféricos. Ese nivel de dominio era exclusivo del Raikage. Por eso los Raikage eran temidos como algunos de los shinobi más rápidos con vida, sino los más rápidos directamente. Su velocidad no venía de esos destellos intermitentes, sino de un estado constante de cuerpo completo que combinaba velocidad de movimiento bruta con tiempo de reacción instantáneo. Comparado con eso, el desplazamiento corporal de rayo no era más que un peldaño rudimentario. Mientras tanto, Ryusei solo había estado probando hasta ahora. Pero por fin decidió su enfoque. Abrió las dos primeras puertas en un instante, sus músculos rugiendo con un poder súbito, y se lanzó a toda velocidad hacia uno de los Chunin medios. La expresión del comandante enemigo se tensó. No es bueno. De inmediato, el hombre formó una cadena más larga de sellos, escupiendo de su boca un conjunto de serpientes estrechas y veloces, primero agua para dar forma y conducir, luego rayo superpuesto, creando una lluvia de proyectiles de fusión que mordían. Una combinación difícil y peligrosa. El Chunin medio al que Ryusei había apuntado respondió igual de rápido. Con un solo sello de mano, su mano libre crepitó con rayo. Liberación de rayo. Medio relámpago.
Gritó, extendiendo el brazo y disparando una esfera concentrada de electricidad en la trayectoria de Ryusei. La eficiencia de los sellos con una sola mano hizo que Ryusei entrecerrara los ojos. Hábil, al menos. Al mismo tiempo, el especialista de espada en llamas envainó de repente su arma, su cuerpo entero brillando con un pulso peligroso. Destello ilusorio del pilar de rayo. Un estallido violento de luz atravesó el campo de batalla, un ninjenjutsu destinado a cegar e implantar imágenes falsas en la mente, dando una apertura a sus aliados. Ryusei lo reconoció al instante por los recuerdos de su mundo original. Así que también tienen este interesante, pensó con diversión seca. Pero contra él, el genjutsu era inútil. En lugar de vacilar, respondió con sus propias llamas. Liberación de fuego. Torbellino de llamas. Una espiral masiva de fuego estalló a su alrededor, elevándose antes de ser lanzada hacia adelante. El infierno no solo desintegró el medio relámpago entrante, sino que también obligó al usuario de Kenjutsu de Luna a romper la formación, tambaleando su avance. Pero el fuego seguía siendo débil contra el agua, y las serpientes de fusión del comandante avanzaron hacia él, crepitando con rayo dentro de los torrentes. No podía quemarlas. Así que se adaptó. Clones de sombra surgieron a su alrededor con un pensamiento. Se lanzaron directamente contra las corrientes, puños y taijutsu golpeando las serpientes de agua y rayo, sus cuerpos friéndose y explotando en humo uno tras otro. Su sacrificio fue suficiente. La andanada se rompió, el camino quedó despejado. Ryusei cerró la distancia hacia su oponente del estilo Luna. El Junin en pánico atacó de forma salvaje, una mano desatando esos cortes crecientes exóticos, la otra disparando otro jutsu, rata de rayo. Sacudida violenta. Discos de electricidad giratoria desgarraron el aire, persiguiendo con velocidad feroz. Pero Ryusei se deslizó entre ellos sin esfuerzo, sus movimientos más precisos con las puertas abiertas. Ya tenía su respuesta preparada. Sus manos formaron sellos rápidos, su respiración acumulándose en su pecho. Liberación de fuego. Bala de llama de dragón de fuego. De su boca rugió un dragón ardiente, las llamas dividiéndose en tres cabezas en pleno vuelo, izquierda, derecha y frontal. Las defensas caóticas del enemigo se rompieron cuando el dragón de fuego lo devoró desde todos los ángulos, consumiendo su cuerpo en un instante, dejando solo cenizas. Uno menos. Al mismo tiempo, mientras Ryusei arrasaba con Junin, Renjiro y Kanae eran engullidos por la marea de 8 Chunin de Kumo. No eran débiles. La nube había invertido durante mucho tiempo en nintaijutsu estandarizado, y se notaba. Dos de ellos se lanzaron primero contra Renjiro, las palmas crepitando con chakra de rayo. Puño de choque. Sus dedos se dispararon hacia sus articulaciones, cada golpe apuntando a paralizarlo y bloquearlo. La espada de Renjiro chocó contra sus palmas, chispas silbando mientras el rayo cubría el metal. Apenas logró girar el cuerpo a tiempo cuando otro intentó clavarle dos dedos en el hombro. Su hoja cortó superficialmente el brazo del hombre, pero la descarga de rayo hizo que su propia mano se sacudiera. TSH. Técnicas molestas. Fue obligado a retroceder cuando más se unieron, otros tres lanzando shuriken que de repente brillaron en pleno vuelo, arcos de rayo conectándolos en una red. Los ojos de Renjiro se abrieron. Acertaran o no, la corriente de chakra fluía incluso por el suelo, intentando atraparlo. Gruñó, el rayo chisporroteando en su espada mientras cortaba hacia abajo, seccionando los hilos de chakra antes de que lo inmovilizaran. Kanae, por su parte, aunque ya bajo los efectos de su impulso vital autoinducido, estaba igual de presionada. Las llamas estallaban a su alrededor mientras dos shinobi de Kumo usaban puño ígneo, sus manos y pies brillando al rojo vivo con chakra de fuego. Cada golpe estallaba como una explosión, cada patada fallida dejando marcas quemadas en la tierra. Esquivó un puñetazo, sintiendo el calor rozar su mejilla, luego giró sobre su talón, el puño suave chocando directamente contra una palma ardiente. El impacto sacudió sus huesos, pero la precisión de su Byakugan la salvó. Su golpe bloqueó el flujo de chakra en la muñeca del enemigo, las llamas extinguiéndose. Demasiado cerca, pensó, el sudor cubriendo sus palmas. Otro enemigo se lanzó con una patada giratoria en llamas, disparando una bola de fuego desde su pierna. Kanae giró, su puño suave rozando la esfera, disipándola lo suficiente para evitar ser despedazada. La sonrisa del hombre vaciló cuando ella siguió con su nuevo golpe potenciado por liberación Yang. Su brazo se hinchó grotescamente en el punto de impacto, un crecimiento tumoral brotando donde su chakra se había infiltrado. Gritó, cayendo fuera del combate. Renjiro captó el movimiento de reojo, y por un instante sintió tanto asombro como un toque de rivalidad. Pero él también tenía sus propias respuestas. Estilo ataque corte relámpago.
Guiado por los consejos del Byakugan de Kanae durante su entrenamiento, su espada no cortó carne, sino directamente las líneas de chakra en el cuerpo de un Chunin. El hombre se detuvo a mitad de paso, los ojos abiertos mientras sus nervios y bobinas de chakra fallaban al mismo tiempo, cayendo como una marioneta con los hilos cortados. Aún así, los números presionaban. Cada vez que derribaban a uno, más se lanzaban, combinando golpes de puño ígneo con estocadas de puño de choque, bolas de fuego junto a Kuna y cargados de rayo que volvían peligroso incluso el suelo. Tanto Kanae como Renjiro se vieron obligados a esquivar, entrelazarse y contraatacar con cuidado, gastando resistencia por cada metro ganado. Y aún así, poco a poco, su ritmo comenzó a asentarse. El Byakugan de Kanae la guiaba a través de las trampas de rayo, sus ojos captando movimientos sutiles que revelaban el siguiente ataque. La espada de Renjiro cortaba nervios y canales con precisión, ya no atacando salvajemente, sino desmantelando su estilo con fría eficiencia. No eran Ryusei, arrasando Chunin entre fuego y rayo. Pero juntos, iban desgastando a los Chunin de Kumo uno por uno. Mientras tanto, el rostro del Chunin de alto nivel se torció con ira, pero debajo apareció una chispa de inquietud. Escupió una orden breve, moldeando chakra en lo profundo de su cuerpo, y desató su fusión más fuerte. Agua brotó en torrentes de su boca, formando corrientes estrechas que crepitaban con rayo, convirtiéndose en látigos serpenteantes de agua electrificada. Silbaron por el campo de batalla como tormentas vivientes, destrozando árboles y surcando el suelo donde golpeaban. Ryusei se detuvo medio segundo, entrecerrando los ojos. No hay muro de tierra lo bastante fuerte. Y aunque lo hubiera, se rompería con el rayo en su lugar, creó 3 clones en un destello, enviándolos hacia el Chunin medio restante. El verdadero Ryusei saltó en diagonal, zigzagueando entre los torrentes de agua y rayo, cada paso un borrón, acercándose cada vez más al Chunin de alto nivel. Uno de los clones logró atravesar, apareciendo frente al usuario de espada ígnea. El shinobi de Kumo apretó los dientes, la desesperación en sus ojos. Su espada ardió, las llamas concentrándose en un filo abrasador. Muere aquí. El clon no vaciló. Elevó el puño, el chakra ya condensado. Liberación de rayo. Bala, aliento poderoso. El golpe estalló hacia adelante, liberando un rayo cegador. El espadachín maldijo, obligado a liberar sus llamas para defenderse, girando su arma en un arco amplio. Fuego y rayo chocaron, la onda expansiva esparciendo chispas por el campo. El clon no cedió. Cada vez que el enemigo cortaba un rayo, otro golpe salía, otro estallido eléctrico, obligándolo a reajustarse. El ritmo cambió. Acercarse, fuego, retroceder, fuego otra vez, luego avanzar, intentando superar su guardia. La respiración del shinobi de Kumo se volvió irregular. Su brazo temblaba bajo los impactos repetidos, el calor dispersándose de forma inestable mientras alternaba entre ataque y defensa. La sonrisa del Chunin de alto nivel se amplió al lanzar otro torrente, este comprimido en una lanza masiva de agua cargada de rayo. Atravesó el aire, chisporroteando, amenazando con devorar a Ryusei y a quemarropa. Ryusei no retrocedió. Sonrió. Eres un especialista de largo alcance. Por más pulida que sea tu técnica, está hecha para la distancia. Sus ojos se afilaron. Y cuando cerré la distancia, perdiste, avanzó. El chakra estalló violentamente, su mano derecha envuelta en llamas abrasadoras. Kaseiken, puño de llama. El golpe impactó el torrente, el calor explotando al contacto. La explosión lo desgarró desde dentro, vapor y chispas estallando, incluso fracturando la roca bajo sus pies. Las ondas sacudieron el bosque. El retroceso recorrió su brazo, el dolor clavándose en sus huesos, pero Ryusei no vaciló. Su otra mano ya se movía, el rayo concentrándose hasta chirriar. Déjame mostrarte lo que realmente significa el combate cercano. Su palma se cerró sobre el pecho del Chunin. Serpiente trueno. Por un instante, una serpiente masiva de rayos se enrolló en su brazo, alzando la cabeza con un siseo. Luego la descarga rugió. Miles de voltios atravesaron el cuerpo del hombre, desgarrando nervios, convulsionando músculos. La sonrisa del Chunin se deformó en un grito silencioso mientras sus rodillas cedían. La descarga aumentó hasta que su cuerpo no pudo sostenerse. La piel se ennegreció, la carne se agrietó, y en un instante, su cuerpo se desmoronó en cenizas. Ryusei exhaló largo, vapor elevándose de sus puños, una leve sonrisa aún presente. Luego vio que su clon también había acabado con el otro Chunin medio y soltó un suspiro silencioso. En ese breve enfrentamiento, casi el 80% de su chakra ya se había consumido. La verdad era simple. Ambas técnicas de rango que había usado eran de un solo golpe letal, y cada una devoraba casi una cuarta parte de sus reservas. Esta vez había elegido fuerza bruta a propósito.
Una razón era el campo de batalla. Estaban en territorio enemigo sin margen para alargar el combate, y necesitaba terminarlo rápido antes de que llegaran refuerzos. La segunda razón era más personal. Por fin tenía la oportunidad de probar su ninjutsu recién creado en combate real, y no iba a desaprovecharla. Las técnicas de rayo y fuego anteriores eran de rango B, control de área, herramientas de media distancia, buenas para presión. Pero las dos últimas, las decisivas, eran de rango A y diseñadas deliberadamente para el combate cercano. No era casualidad. Crear técnicas fuera de tu afinidad natural era mucho más difícil y en su mayoría inútil. Ryusei era, en esencia, un especialista en combate cercano. Su arsenal ya tenía suficiente cobertura de rango B para controlar la distancia. Lo que necesitaba como cartas finales eran técnicas de vida o muerte, crudas y decisivas, que aprovecharan su cuerpo anormal y su capacidad de resistir explosiones de poder que dejarían lisiados a otros. El hecho de que pudiera ejecutarlas con mínimos sellos, incluso con una mano, casi como si fueran taijutsu, no era solo talento, sino su forma de pensar. Mientras otros seguían la tradición, Ryusei había pasado meses descomponiendo la teoría del chakra hasta sus principios básicos. Los sellos no eran más que derivados simplificados de fórmulas de Jutsu Shiki. Si entendías el programa subyacente, podías moldear la técnica como tu cuerpo lo permitiera. Esa era la diferencia. Otros seguían patrones, él los reescribía. Recientemente había alcanzado el nivel de Chunin de élite, y este nuevo arsenal lo demostraba. Sí, también tenía técnicas de viento, tierra y agua, pero todas eran de rango C. Útiles contra grupos débiles o como herramientas situacionales, pero no fiables contra élites como los que acababa de enfrentar. Por eso no las usó aquí. El enemigo era más complicado de lo habitual. Su especialidad eran técnicas combinadas, primero agua, luego rayo encima. Esa sinergia anulaba la mayoría de los contraataques básicos. Ryusei no podía usar tierra contra agua, porque el rayo la atravesaría por conducción mineral. El viento era mejor opción, pero una técnica de rango C no rompería una fusión de rango A. En resumen, su arsenal secundario no era suficiente contra este tipo de enemigo. Había estado perfeccionando esas técnicas durante el último mes y medio, aprovechando la mayor libertad que había conseguido. Las misiones reales eran el mejor entrenamiento, y usaba cada combate peligroso para perfeccionarse. El crecimiento era inevitable bajo esa presión. Incluso logró abrir la segunda puerta en una de esas misiones. Por lógica, debería estar exhausto. Casi el 80% de su chakra consumido, su cuerpo sacudido por impactos de rayo apenas mitigados con Palma Yan, y dos puertas abiertas durante minutos. Cualquier shinobi normal estaría al borde de colapsar. Pero no era el caso. Lo que lo sostenía no era solo su vitalidad Senju, aunque ya era monstruosa. Era su voluntad inhumana, su tolerancia absurda al dolor, su terquedad para no reconocer debilidad. Así que en lugar de tambalearse, simplemente sonrió, observando los cadáveres humeantes en el claro. Con calma, selló sus cabezas como prueba, como si nada hubiera pasado, antes de reunirse con Kanae y Renjiro. Ambos habían terminado también, aunque su estado lo decía todo. Kanae se apoyaba ligeramente en un árbol, sus manos aún temblando. Había llevado su impulso vital y puño suave. Crecimiento parasitario demasiado lejos. Su respiración era estable pero superficial. Renjiro no estaba mejor. Sus brazos estaban cortados y sangrando, y el rayo enemigo casi había dañado sus nervios varias veces. Aún así, se mantenía firme. Ryusei, en cambio, llegó sonriendo como si todo hubiera sido un calentamiento. Lanzó las cabezas selladas al suelo con un golpe sordo. No me digan que ya están cansados, dijo con ligereza. Eran solo escuadrones estándar de Kumo. Pensé que querían ser Anbu. Renjiro lo miró sin expresión. ¿Estándar? Claro. Un Chunin alto y 2 medios. Deberías estar medio muerto. Pero aquí estás. Kanae lo observó con intensidad. No es normal. Ryusei rió suavemente. Normal es para civiles. Si quieren sobrevivir, tendrán que dejar de serlo. Renjiro apretó la mandíbula. TSH. Kanae exhaló. Eres imprudente. Ryusei sonrió. Tal vez. Pero no hoy. Luego añadió. Y si algún día caigo espero llevarlos conmigo. Kanae se estremeció. Renjiro resopló. Idiota. Arrepiéntanse después, respondió Ryusei, dándose la vuelta. Y sin más, avanzó hacia el punto de reunión, mientras ambos lo seguían en silencio. Capítulo 98. Ryusei paga cada apuesta y pronto comenzaron a regresar con rapidez, su misión considerada completamente cumplida.
La compañía más grande de Konoha había recibido la orden de asegurar una zona avanzada en el centro del país de las aguas termales, cerca de los accesos que Kumo utilizaba para infiltrarse desde el norte. El pequeño escuadrón de Ryusei, anteriormente bajo Okabe y ahora bajo su mando, había sido enviado como parte de una operación de contención. Encontrar y neutralizar al equipo de Kumogakure que estaba hostigando los convoyes de suministros y colocando sellos de interrupción. Las órdenes habían sido simples pero contundentes. No solo localizarlos, sino enfrentarlos y eliminarlos. Dejar a Kumo activo implicaba arriesgar la exposición de las rutas logísticas de Konoha y retrasar los refuerzos. Y así pelearon. Y así regresaron. El ambiente cambió ahora, más ligero, mientras avanzaban saltando entre los árboles de regreso. Ryusei sonrió de lado hacia Kanae. Esa nueva técnica tuya fue sinceramente un poco aterradora. Casi diabólica, Kanae ella giró la cabeza hacia él, sus ojos violetas entrecerrándose. Fue tu idea, respondió con brusquedad, sus mejillas ya empezando a calentarse. Pero un instante después, casi inaudible, murmuró con una voz apenas perceptible, aún así gracias. Realmente me hizo más fuerte. Lo vi con mis propios ojos. Ryusei sonrió ampliamente. En pleno salto, estiró la mano y le revolvió el cabello. No me agradezcas. Todo es tu talento, y esos hermosos ojos tuyos. Yo solo di el concepto. El rostro de Kanae se sonrojó aún más, aunque una pequeña curva apareció en la esquina de sus labios. Esa grieta en su máscara fría era difícil de ocultar, satisfacción por el elogio. Renjiro, por supuesto, ya había avanzado decenas de metros, lanzando golpes al aire como si peleara con enemigos invisibles. Ni siquiera miró atrás. Ya aprendió, pensó Ryusei, divertido. Los pensamientos de Renjiro no eran complicados. Realmente no lo entendía. ¿Qué tiene de divertido estar tan cerca del sexo opuesto? Ryusei lo dejó, volviendo su atención a Kanae. ¿Cómo te sientes después de usar impulso vital esta vez por tu cuenta? Preguntó. ¿Aún prefieres que yo te lo aplique? Kanae casi tropezó al aterrizar, su rostro encendido. Respondió de inmediato. Estoy bien. Ya le estoy agarrando el truco. Los efectos secundarios ni siquiera son tan malos. Ahora se detuvo un momento, luego su tono cambió, extrañamente juguetón para su usual frialdad. Su rubor se intensificó, su voz baja y afilada, como si intentara ocultar su vergüenza. Pero no te pases si tanto quieres tocarme, deja de usar excusas tontas. Desvió la mirada, sus orejas rojas. Al menos hazme tan fuerte como tú primero. Y dame pistas, ideas. Sobre cómo quitar eso, el sello maldito. Sus palabras se apagaron, pero el significado era claro. Y sus ojos violetas regresaron hacia él, mezclando vergüenza y desafío. La sonrisa de Ryusei se amplió, una risa baja escapando. Ja. ¿De verdad eres algo, Kanae? Incluso cuando estás completamente enamorada, sigues negociando por tus propios intereses. ¿Ya me estás chantajeando? El rubor de Kanae se volvió intenso, pero no lo negó. Sus puños se apretaron, más por nervios que por enojo. Ryusei se inclinó más cerca en el aire, sus ojos entrecerrados brillando. Bien. Eso me gusta de ti. Una chica que aún muestra los colmillos, incluso sonrojada, vale mucho más que una que solo obedece. ¿Quieres fuerza? La tendrás. ¿Quieres libertad de esa jaula maldita? Entonces tendrás que apostar conmigo. Pero no te preocupes, su sonrisa se volvió más afilada, mitad burlona, mitad seria. Yo siempre pago a quienes apuestan por mí. El corazón de Kanae latía con fuerza, su mente girando entre la vergüenza de ser molestada, el alivio de sus palabras y la emoción peligrosa que traían. Rápidamente apartó la mirada, murmurando algo demasiado bajo para oírse. Pero sus labios se curvaron otra vez, apenas. Para cuando los tres llegaron al punto de descanso designado, el sol ya se había ocultado tras los árboles, dejando los bosques del país de las aguas termales sumidos en sombras. Dentro, solo unos pocos shinobi estaban presentes. Algunos estaban apoyados contra las paredes de roca, vendando heridas o meditando con los ojos cerrados, otros limpiaban sus armas en silencio. En el momento en que el equipo de Ryusei cruzó la barrera, varias cabezas se giraron. Las miradas se quedaron más tiempo de lo habitual. Curiosidad, un leve respeto y algo más agudo. Cautela. No se suponía que fueran reconocidos abiertamente, no aquí. Cada líder de equipo y capitán de escuadrón había evitado cuidadosamente llamar la atención sobre Ryusei, Kanae y Renjiro. La cadena de mando de la compañía trabajaba duro para mantener todo en silencio. Pero el desempeño no podía ocultarse para siempre. Los rumores viajaban rápido, incluso en guerra.
El escuadrón que se suponía era el eslabón más débil, el que había perdido a su líder hacía solo un mes, ya había regresado intacto de 3 misiones cada vez más peligrosas. Los rumores de sus victorias contra escuadrones de Kumo, incluso contra Jinin, habían comenzado a circular. Los demás shinobi no hicieron preguntas. No lo necesitaban. Las miradas lo decían todo. Algunas mostraban la curiosidad de soldados que querían medir a talentos en ascenso. Otras, el respeto silencioso de camaradas agradecidos de que alguien estuviera cargando con el peso en ese frente bañado en sangre. Pero unas pocas eran más frías. Cuidadosas. Evaluadoras. Tal vez ambú, ocultos bajo la máscara de shinobi comunes. Observando demasiado de cerca como para ser coincidencia. Ryusei captó cada mirada como si las hubiera estado esperando. Mantuvo su misma sonrisa de ojos entrecerrados, inofensiva, sin revelar nada. Por dentro, sin embargo, los catalogó uno por uno, anotando mentalmente quién miraba con curiosidad, quién con cautela y quién fingía no mirar en absoluto. Kanae no reaccionó a las miradas. Su máscara estaba firmemente en su lugar, su postura tranquila y distante, sus ojos violetas imperturbables. Si acaso, parecía más compuesta que antes, como si la misión no la hubiera afectado en lo más mínimo. Renjiro, por su parte, mantuvo su espada en mano mientras caminaba, ignorando deliberadamente las miradas. Se dirigió directamente a una de las paredes del fondo, se sentó y apoyó la espalda contra la roca, como desafiando a cualquiera a hablarle. Los tres se movieron de forma natural hacia un rincón del refugio, acomodándose juntos sin decir palabra. La atmósfera era densa, tan silenciosa que incluso el sonido de Ryusei ajustando su chaleco táctico parecía más fuerte de lo habitual. Capítulo 99. El Byakugan ve demasiado. Unos días después, tras entregar el informe al capitán del escuadrón cuando este pasó por allí, y presentar las cabezas enemigas, las cosas volvieron a algo parecido a la normalidad. Al menos en el papel, seguían recuperándose. En realidad, con las habilidades médicas combinadas de Ryusei y Kanae, sus cuerpos ya estaban en condiciones de combate. Renjiro pasaba la mayor parte del día afuera, entrenando solo, dejando a Ryusei y Kanae dentro de una de las cuevas que servían como base temporal. El aire entre ellos se sentía ambiguo, cargado de una forma que ninguno admitía en voz alta. No como la mayoría pensaría, reflexionó Ryusei. Aún eran demasiado jóvenes para eso. Pero él tenía sus propias razones. Se recostó contra la pared de piedra, con esa misma sonrisa de ojos entrecerrados en los labios. Kanae. Hagámoslo otra vez. El entrenamiento de agotamiento de chakra. Kanae giró la cabeza bruscamente, sus ojos violetas entrecerrándose. Sabía a qué se refería. Sus labios se apretaron por un segundo, pero asintió levemente. Eres imprudente, dijo con tono plano. Un solo error, y podrías dejarte lisiado. Ryusei sonrió más ampliamente, como si disfrutara su regaño. Por eso estás aquí. Mi red de seguridad personal, idiota, murmuró ella por lo bajo, aunque sus mejillas ya comenzaban a calentarse. Él se incorporó, aflojándose el chaleco táctico, y luego se lo quitó. Capa tras capa fue desapareciendo hasta quedar únicamente con unos pantalones cortos improvisados. Su torso quedó al descubierto, cada línea muscular definida, hombros anchos que se estrechaban en una forma en V marcada. Su cuerpo era explosivo pero ágil, construido tanto para velocidad como para fuerza. Kanae se quedó inmóvil un instante, luego desvió la mirada rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Intentó fingir que no le afectaba, pero el Byakugan, ya activo, la traicionó. Lo veía todo en su cuerpo, cada línea de chakra, cada cicatriz que marcaba su piel. Y esas cicatrices no eran grotescas. Eran sutiles, blancas, suavizadas por el tiempo y su sanación anormal. En lugar de arruinarlo, le daban un aire primitivo, una prueba silenciosa de supervivencia. Kanae sintió que su rostro se calentaba aún más. ¿Por qué otra vez pantalones cortos? Al menos podrías dejarte una camisa. Ryusei soltó una risa baja. ¿Oh? ¿Te da vergüenza? Pero la última vez me dijiste que era más fácil guiar mi chakra sin tela de por medio. Eso. Kanae respondió de inmediato, su voz quebrándose ligeramente. Apartó la mirada con rapidez, las venas del Byakugan marcándose alrededor de sus ojos, como si intentara ocultar su nerviosismo aparentando concentración. Cállate y concéntrate. No me hagas arrepentirme de ayudarte. Ryusei inclinó la cabeza, divertido, acercándose. Eres muy linda cuando te pones seria. Aún más cuando no lo estás. Su respiración se detuvo un instante, pero la contuvo, obligándose a recuperar su máscara. Siéntate. Ahora él obedeció, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de la cueva, su expresión volviéndose más calmada. El aire se volvió más denso. ¿Listo?
Preguntó ella, con la voz más suave. Siempre, respondió Ryusei, con los ojos medio cerrados. Su chakra se elevó, y con un esfuerzo deliberado, comenzó a expulsar corrientes hacia afuera a través de sus conductos, impulsos bruscos que hacían que sus músculos se tensaran y su respiración se volviera irregular. Kanae se colocó detrás de él, sus manos flotando primero sobre su espalda, luego apoyándose con suavidad en sus hombros. Sus golpes de puño suave eran cuidadosos, precisos, guiados por su Byakugan. Cada vez que el chakra amenazaba con desbordar un conducto, ella lo redirigía con un toque, equilibrando el flujo. Sus manos temblaban ligeramente, no por falta de habilidad, sino por el latido de su propio corazón. Sus ojos recorrían la red de chakra de Ryusei, pero su mente volvía una y otra vez a sus cicatrices, a cómo su cuerpo se tensaba y relajaba bajo su contacto. ¿Este es realmente el físico de los Senju? Pensó, conteniendo el calor que se expandía en su pecho. ¿O es solo él? Ryusei exhaló lentamente, aún con un tono juguetón. Tus manos están temblando, Kanae. No me digas que ahora estás nerviosa. Ella presionó con más fuerza uno de sus conductos, ocultando su rostro tras su cabello. Concéntrate en tu chakra, no en mis manos, respondió, aunque su voz se volvió más tenue. La habitación quedó en silencio, salvo por el pulso del chakra, las descargas bruscas de Ryusei y los ajustes precisos de Kanae. Ambos sabían que esto no era algo que la mayoría de shinobi pudiera intentar. Un solo error, y su red podría colapsar. Solo su voluntad, su físico y su percepción interna, combinados con el Byakugan y el puño suave de Kanae, lo hacían posible. Y por eso Kanae, por más avergonzada que estuviera, no se permitía vacilar. Porque sabía que, pese a sus bromas, él estaba poniendo su vida en sus manos. Y no pensaba dejarlo caer. Mientras tanto, Ryusei pensaba que esta práctica tenía sentido, por más absurda que sonara. Forzar su sistema al límite obligaba al cuerpo y la mente a adaptarse, haciendo su producción de chakra más eficiente con cada sesión. El resultado era evidente. Ahora podía recuperar toda su reserva en mediodía, algo que la mayoría de shinobi desearía desesperadamente. Aún así, no se atrevía a abusar. Una vez por semana, con el apoyo del Byakugan de Kanae, era el límite. Más que eso, y su cuerpo podría empezar a deteriorarse con riesgos ocultos. La práctica se prolongó por bastante tiempo, gotas de sudor cayendo por las sienes de Ryusei mientras expulsaba más chakra en ráfagas irregulares. Los ojos pálidos de Kanae seguían cada flujo, sus manos moviéndose con precisión para redirigir picos peligrosos antes de que dañaran sus conductos. Cuidado demasiado en la parte baja del abdomen, murmuró en un momento, olvidando casi su tono frío. Su Byakugan se intensificó. Ryusei solo sonrió entre dientes. Estás demasiado nerviosa, Kanae. Confía un poco más en mí. Si me rompo, tendrás que arreglarme. Su rostro se tensó. Idiota, no bromees con eso. Él rió, pero no insistió. Poco después, los pulsos finales se desvanecieron, un vapor tenue elevándose de su piel mientras el flujo volvía a estabilizarse. Exhaló largo, apoyándose contra la pared. Listo. Kanae desactivó su Byakugan con una respiración suave, bajando las manos lentamente. Se veía sonrojada, no solo por el esfuerzo, sino por la cercanía y por haber observado su cuerpo todo el tiempo. Desvió la mirada rápidamente. No está mal. Estás mejorando, dijo Ryusei tras una pausa. Tu control guiando mi chakra es más limpio que antes. Ahora, se enderezó, levantando la mano. Llevemos eso a la liberación yang. Sus ojos volvieron a enfocarse, sería otra vez, y asintió. Durante un rato, él guió su mano con la suya, explicando cómo moldear mejor la energía yang y permitiéndole observar directamente. Ella escuchó con atención, incluso cuando su mano permanecía sobre la de ella más tiempo del necesario. Finalmente, se apartó, diciendo en voz baja que también debía seguir perfeccionando las técnicas de su clan. Se alejó hacia un claro, quedando sola, y comenzó a practicar la rotación. Al principio, su forma era torpe, la capa de chakra se rompía o se dispersaba tras un segundo. Una y otra vez, lo intentó, sus ojos firmes pese a cada fallo. Ryusei observaba desde la sombra, apoyado contra un árbol, brazos cruzados. Su sonrisa se suavizó ligeramente. ¡Qué disciplinada! No importa cuántas veces falle, sigue intentando. Sus ojos se estrecharon más, siguiendo sus movimientos. ¿De verdad romperás tu jaula? Eso espero. Por un momento, casi lo creyó. Su aura al entrenar, su sinceridad al guiar su chakra como si fuera su propia vida, la forma en que se estaba abriendo a él. No era extraño que se sintiera conmovido. Hasta ahora, la había mantenido cerca por utilidad, por su linaje, y en menor medida porque era atractiva. Pero al verla caer y levantarse una y otra vez, sintió algo más.
Quizá realmente pueda escapar de ese destino. Luego su sonrisa se volvió amarga. Pero primero debo sobrevivir yo. El sonido del chakra girando volvió a llenar el bosque. Débil, inestable, pero persistente. Y Ryusei siguió observando. Capítulo 100. 5 elementos, un loco. Mientras estaba apoyado allí, con los brazos cruzados, los ojos de Ryusei se entrecerraron ligeramente. Un pensamiento fugaz lo golpeó con suficiente fuerza como para hacerlo enderezarse. Espera, si ella puede llevar ese crecimiento parasitario a sus golpes, ¿qué pasaría si lo superpone sobre la rotación? ¿O incluso sobre la palma de vacío? La imagen se desarrolló en su mente. La cúpula giratoria de la rotación, ya no solo como escudo, sino como una tormenta de chakra maligno, cada contacto potencial sembrando tumores en cualquiera lo suficientemente imprudente como para tocarla. O una palma de vacío que ya no fuera solo fuerza de impacto, sino que transportara ese crecimiento retorcido hacia la carne del enemigo desde la distancia. De una especialista puramente de corto alcance, podría convertirse también en una amenaza de largo alcance. Por supuesto, Ryusei conocía la dificultad. La curación y el sobrecrecimiento eran dos caras de la misma moneda, pero torcer deliberadamente la liberación yang hacia algo dañino requería una visión y una precisión más allá de lo que la mayoría de los shinobi podía lograr. Por eso incluso él, con todo su entendimiento de la programación de chakra, no podía hacerlo. Podía teorizar, sí, pero no tenía el Byakugan para guiarlo. Kanae sí. Y aún para ella, tomaría tiempo perfeccionarlo antes de poder usarlo con precisión a distancia. Aún así, el potencial estaba ahí. Podría intercambiar parte de esa letalidad aterradora de corto alcance por mayor alcance con la palma de vacío. O hacer que la rotación no solo sea intocable, sino que cause daño a cualquiera que intente tocarla, aunque no sea preciso. El crecimiento puede ser tan peligroso como la decadencia. Si domina eso, se convertirá en algo completamente distinto. Su mirada se suavizó por un segundo mientras la observaba fallar otra rotación, el sudor salpicando desde su cabello. Aún con ese maldito sello maldito sofocando su futuro por ahora, quizá pronto no sea más débil que Renjiro. Y entonces, casi imperceptiblemente, la comisura de su boca volvió a curvarse, esa sonrisa seca y burlona regresando. Bueno, pájaro enjaulado, sorpréndeme. Me gustaría si lo hicieras. Kanae solo lo notó cuando finalmente dejó de girar, su cuerpo cubierto de sudor, la respiración agitada y el cabello pegado a sus mejillas. Ahora llevaba solo una camiseta negra sin mangas, la tela fina adherida a su figura, con la armadura de malla cubriendo su torso debajo. Su uniforme oficial y su chaleco táctico habían sido dejados a un lado hacía rato para permitirle total libertad de movimiento al practicar la rotación. Se quedó inmóvil a mitad de paso, sus ojos violetas abriéndose cuando lo vio apoyado contra un árbol, brazos cruzados, observando como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Su rostro se enrojeció de inmediato. ¿Tú? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Exigió, con la voz más aguda de lo habitual. Su tono intentó ser frío, pero se quebró por la vergüenza. Desvió la mirada, murmurando en voz baja, pervertido. Ryusei inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrados brillando con diversión. ¿Pervertido? Solo estaba admirando a la futura prodigio de Konoha girando como una estudiante mareada de la academia. Realmente inspirador. Debería darte las gracias por la comedia. Sus puños se apretaron, pero sus labios temblaron entre enojo y algo más. No me mires así. Debí verme ridícula. Él sonrió, acercándose sin prisa. ¿Ridícula? No. Te veías decidida. Incluso cuando fallabas, no te detenías. Honestamente, fue agradable de ver. Y tal vez, dejó la frase en el aire un momento, te ves mejor cuando no finges ser una fría muñeca. Iga Kanae se estremeció, su rostro ardiendo más. Tetu levantó la mano para golpearlo, pero él atrapó su muñeca con suavidad, aún sonriendo. Relájate. Te queda bien, dijo simplemente, antes de soltarla. Esas palabras la desarmaron más que cualquier burla. Por un momento, se quedó quieta, el pecho apretado, olvidando el sudor en su piel. Entonces él comenzó a explicarle su idea, integrándola en la conversación con tanta naturalidad que ella terminó inclinándose hacia él, completamente absorbida. Cómo su liberación yang de sobrecrecimiento podría algún día integrarse en la rotación o incluso en la palma de vacío. Cómo podría transformarla en algo mucho más versátil. Su Byakugan y su comprensión del puño suave llenaron los vacíos de inmediato. Ella respondió con sus propias observaciones, señalando dónde el control de chakra fallaría, donde la tensión en sus tenketsu sería excesiva. Intercambiaron ideas sin darse cuenta de lo cerca que se habían acercado mientras hablaban, sus pasos sincronizándose.
Sus ojos brillaban a pesar del cansancio, y cuando Ryusei elogió su visión, casi se inclinó hacia él, el impulso de besarlo surgiendo antes de que lo reprimiera con pura fuerza de voluntad. En su lugar, solo mordió su labio, las mejillas ardiendo, su corazón susurrando palabras que no podía decir en voz alta. De verdad pensó en todo esto por mí. De verdad es la persona más importante para mí. Cuando se dio cuenta de a dónde los habían llevado sus pasos, estaban cerca de una pequeña fuente termal escondida entre las rocas, vapor elevándose suavemente. El rostro de Kanae se volvió completamente rojo. Ahí era donde siempre se bañaba después de entrenar, la única opción durante la guerra. Pero estaba tan concentrada en la conversación que había llegado allí sin darse cuenta. Ahora, con Ryusei a su lado, el ambiente se volvió insoportablemente ambiguo. No malinterpretes, yo no. Su pánico aumentó cuando la sonrisa de Ryusei se ensanchó con complicidad. ¿Qué es esto? ¿Invitándome ya? Bastante audaz, su rostro se encendió. Cállate. No digas cosas así. Protestó, girándose hacia él, el puño suave elevándose instintivamente. Él solo rió suavemente. Cuidado. Podrías hacerme pensar que realmente quieres que mire. ¿No es eso lo que ya haces con tu Byakugan conmigo? No creas que no he notado hacia dónde se desvían tus ojos. Su cuerpo se paralizó, la vergüenza recorriéndola. Tú. Gritó, pero su voz falló. En su lugar, lanzó una palma de vacío juguetona que lo empujó un paso atrás. Y luego, en una voz tan baja que casi se perdió entre el vapor, susurró, si alguna vez dices algo así en serio entonces espera hasta que el sello desaparezca. Ryusei parpadeó, su sonrisa vacilando por un instante ante la sinceridad. Pero luego volvió, más suave. Kanae no esperó respuesta. Se giró y corrió hacia la fuente, gritando por encima del hombro, si siquiera lo intentas, no tendré piedad. Ryusei soltó una risa baja mientras la observaba alejarse. Esa chica negó con la cabeza, aún con una leve sonrisa, y se internó en el bosque. No estaba interesado en ella de esa forma aún. Pero ella lo estaba poniendo cada vez más difícil. En realidad, Ryusei no solo había estado observando y planeando por Kanae todo ese tiempo. La mayor parte de su atención estaba hacia adentro, evaluando opciones y trazando su crecimiento. El camino era claro. Debía superar el nivel de Chunin de élite hacia algo cercano a Quasi-Kage. Fuego y rayo ya eran afilados, pero viento, agua y tierra se quedaban atrás. Elevarlos sería agotador. Y eso era solo lo básico. Básico que la mayoría nunca alcanzaba, ya que pasaban la vida dominando un solo elemento. Para Ryusei, solo al equilibrar los 5 podría aspirar a la verdadera recompensa. La fusión elemental. Primero fuego y rayo, para crear un Kekkei Genkai. Luego, si sobrevivía, intentar fusionar viento, agua y tierra en un Kekkei Ta. Una locura absoluta. Pero su mente ya trazaba el camino. Incluso si fallaba, con dominio de los 5 elementos podría crear múltiples técnicas combinadas poderosas. La diferencia era clara para él. El Kekkei Genkai y el Kekkei Ta eran fusiones internas, donde el chakra ya salía combinado. Las técnicas combinadas eran más simples. 2 jutsu ejecutados en sincronía. Efectivas, pero más limitadas. Por eso muchos usaban clones para hacerlo. Pero Ryusei tenía ventaja. Sus clones eran casi extensiones perfectas de sí mismo. Y su forma de pensar, descomponiendo el chakra a sus bases, le permitía ver más allá. Para él, no eran técnicas, eran código. Y creía que eventualmente podría hacerlo con su cuerpo real. Ese era el siguiente paso. Dominar los 5 elementos, crear fusiones, luego avanzar hacia Kekkei Genkai y Kekkei Ta. Con eso, podría alcanzar nivel Kage. Y eso sin contar las puertas internas. Su potencial era enorme. Pero no servía si moría antes. Necesitaba atajos. Ventajas. Sus ojos se entrecerraron. Tsunade Orochimaru.